Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Como saben ustedes, desde la semana anterior y hasta el 15 de julio tendremos un horario alternativo mientras dure la Copa Mundial de Fútbol, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Hoy, de esta hora hasta las 10:30, hablaremos de un tema que sé que le importa a mucha gente, que mucha gente nos ha pedido además que hagamos el programa de este tema, y es la factura electrónica, que a mucha gente tiene corriendo, a otra la tiene muy contenta y a otra la tiene contra la pared. Pero bueno, hablaremos de estos temas el día de hoy. A partir de las 10:30 de la mañana nos acompañará el jefe de fracción de Liberación Nacional, la bancada más grande del Congreso, don Carlos Ricardo Benavides, hablándonos de la situación que se ha vivido durante los últimos días respecto a los informes de la Procuraduría de la Ética Pública. Les recuerdo que estamos en un montón de plataformas, esa es la dicha además de estar en las mañanas, porque tenemos las de siempre. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil en su teléfono celular, estamos en Facebook Live en la cuenta de Noticia Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr y sumamos cuando estamos en las mañanas Canal 2 en vivo. Hoy vamos a habilitar y a utilizar mucho las redes sociales, también la línea telefónica, por aquello de que ustedes quieran hacer sus planteamientos respecto a este tema, que es todo un cambio cultural en nuestro país. Por eso quiero saludar a don Carlos Vargas, director general de Tributación, que nos acompaña. Don Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Realmente es un tema muy relevante. Yo he dicho en diversos medios que he tenido la oportunidad de hablar de este tema, que es no solo una transformación de lo que va a ser la gestión, nuestra gestión tributaria, sino también, y así lo veo, la gestión de las empresas. La gestión de las empresas sin duda alguna, pero además, lo decía yo al inicio del programa, es un cambio cultural realmente. O sea, es decir, cuando uno lo piensa de aquí para atrás, en algún momento este país, Tributación en lo particular, se sentó a decir, señores, cambiemos todo, la forma en que se hacen negocios en nuestro país, y es una labor muy ardua, don Carlos. Así es, y es como cuando uno siembra la semillita y introduce todo el cambio, porque en realidad pues lo que nos hemos percatado es que muchas de las transacciones que se estaban realizando en la economía pues se realizaban como les pareciera a las personas y no como debía ser. Sí. Y lo hemos visto y lo hemos visualizado con las consultas que día a día llegan a la dirección sobre el tema de facturación electrónica, y nosotros procuramos pues orientar a los contribuyentes en cómo deben hacerlo adecuadamente. Y es que además pasa por un control que antes no existía, digamos, con esa fuerza, ¿verdad? En general. Don Maynor Arias también me acompaña, él es funcionario de la dirección y es el papá, me dijo don Carlos, de la factura electrónica. Así es que cualquier reclamo que tengan hoy, ya saben a quién hacérselo. Don Maynor, bienvenido. No, buenos días, un placer estar el día de hoy con ustedes, compartiendo, como bien han dicho ustedes dos, este tema tan importante de lo que es el uso de la factura electrónica, que como bien usted lo acaba de indicar, es un cambio totalmente diferente en la forma de pensar de la factura. Ya es un cambio que llegó para quedarse, es algo que hay que tener muy presente, es un cambio que llegó para quedarse, no es un cambio que lo estamos implementando y puede ser que mañana desaparezca, no. El uso de la factura electrónica llegó para quedarse, por lo cual es de suma importancia que todos los contribuyentes y ciudadanos conozcan cómo funciona, cómo se utiliza, para qué es el uso de la factura electrónica y las ventajas que este uso de la factura electrónica va a traer al país, ¿verdad? Porque volvemos transparente lo que es los actos comerciales. Como bien usted lo indicó, ahora en tiempo real, las facturas que se emiten están llegando a la Dirección General de Tributación y se le están aplicando más de 500 validaciones a ese comprobante por segundo. Más de 500. Más de 500 validaciones. Logrando con me esto, siento espiado
voy a emitir una factura y ya tengo 500 controles encima mío. 500 controles encima de esa factura, garantizando que lo que ingresa a la Dirección General de Tributación es información de acuerdo a cómo está en la normativa y cómo lo está solicitando Hacienda. Anteriormente, para poder hacer un control teníamos que ir a visitar un local, y las visitas sí, se podía hacer una por semana, una por mes, dependiendo de los programas de control que se hubiesen hecho. No obstante, hoy día, con el uso de factura electrónica, estamos hablando que estamos validando todos los comprobantes uno a uno en la Dirección General de Tributación. De hecho, han empezado ya las preguntas y no he presentado el tiempo de las preguntas, pero en buena hora, porque eso significa que hay mucha gente pendiente del tema. Saludos a todos los que nos reportan sintonía a través de todas las plataformas. Por ejemplo, en Facebook está Gonzalo Luna, Mariela Piedra, Leonardo Rivera, Teresita Fallas, Jairo Jiménez, a Ronald Ramírez, Natalia Brenes, Alejandra González, que dice que qué dicha que estamos tocando este tema, a Ron LS, gracias de verdad a todos los que se suman a esta transmisión. Ya casi vamos a empezar por las preguntas. Primero quisiera arrancar con una en específico. ¿Qué no es una factura electrónica? Una factura electrónica no es una factura que simplemente se manda por correo electrónico. Eso no es. Aquí tal vez no es digital. Ok, sí, tal vez lo que hay que tener presente aquí es que hay mucha confusión actualmente en los contribuyentes, porque antes del nacimiento de la factura electrónica existía una factura que se llama factura emitida por sistemas computarizados, lo cual lo que consistía era que yo tenía un software que me permitía facturar. No obstante, una vez que realizaba la factura, esa yo tenía que imprimirla en papel de doble tanto, porque la norma establece que tengo que darle la factura original a mi cliente y yo me quedo con una copia para el respaldo de la contabilidad. Entonces, eso eran sistemas computarizados. Simplemente uso un sistema para emitir una factura. No tengo que ir a una imprenta para tener la factura como tal. Factura electrónica es totalmente otra cosa. Factura electrónica, ahora sí estamos hablando de un archivo electrónico, ya no de un programa electrónico para emitir facturas que terminan convirtiéndose en papel. Ahora estamos hablando de un sistema electrónico que emite una factura que es en formato electrónico, lo cual hace que el respaldo de mi contabilidad, tanto en ingresos, que son las ventas que yo realizo, lo pueda mantener de forma electrónica, y las compras, si se las realizo a una persona que utiliza también factura electrónica, pueda tener esas compras también en formato electrónico. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre una factura emitida por un sistema computarizado, que aquí no era una factura electrónica, sino era que se utilizaba un sistema para emitir una factura. Ahora es al revés, ahora utilizo un sistema electrónico para emitir una factura que es electrónica, su formato es electrónico. De hecho, permítame usar una frase muy popular. Antes era una factura hecha en compu. Es correcto. Y listo, es decir, usted hacía la factura en computadora, imprimía, si Hacienda necesitaba o tributación necesitaba, yo tenía la copia de esa factura, había que imprimirla. Ahora no solo se genera un archivo, digamos, mediante el cual se utiliza la factura electrónica, sino que en tiempo real tributación sabe que usted acaba de facturar. Si yo en este instante facturo un ingreso por un servicio que acabo de dar en ese instante, tributación ya sabe que yo facturé, cuánto facturé, y me calcula, va acumulando cuánto tengo que pagar yo por la suma de los ingresos versus las facturas electrónicas que me emitan a mí de las compras que hice. Y si se lo factura a una empresa que va a utilizarlo como gasto deducible, también tenemos esa parte del gasto de la empresa. Entonces, yo lo que diría es que este es el primer cambio, ¿verdad?, trascendental. Pero es enorme. Enormísimo, digamos, si uno puede utilizar algún superlativo en ese sentido. Algún superlativo inventado. ¿Verdad? Inventado totalmente. Pero no importa, valga la pena. Pero en realidad el tema de que se trate de un archivo con un formato especial, que tiene una estructura que viene dada por nosotros, pero que tiene libertades para hacer el llenado, permite no solo que la factura viaje y se puedan hacer las 500 validaciones que ahora mencionaba Minor, sino que ese mismo archivo pueda ser utilizado por las diferentes empresas o por las diferentes personas a quienes les llega ese archivo. ¿A qué me refiero con esto? Que los procesos internos de las empresas se pueden alimentar de una manera más ágil y más flexible
con un archivo, le llaman plano los técnicos, un archivo que se puede descomponer en sus diferentes partes y utilizarla para las diferentes gestiones que tiene que hacer cada una de las empresas. Pero además yo veo dos realidades en este tema de la factura electrónica. Uno es las empresas como tales, y la otra, gran población me parece, son los profesionales que ejercen y que brindan sus facturas, porque de hecho con la factura electrónica usted inmediatamente genera trazabilidad, o sea, es decir, usted puede ver, si yo tengo una pequeña librería en Cartago, y entonces resulta que yo vendo lapiceros, pero cada vez que vendo lapiceros, cuando alguien llega a comprar, yo emito una factura electrónica porque tengo que hacerlo. Resulta que llega alguien en la mañana, de la gente que anda vendiendo en la calle, ¿verdad?, que es todo un negocio, y me llegan con 24 cajas de lapiceros, y me dicen, tome, se la dejo a 1000 la caja de lapiceros, toda. Y yo digo, claro, aquí le voy a ganar un montón de plata. Pero inmediatamente le voy a decir, ¿y la factura? Me va a decir, no, se lo vendo sin factura. A mí no me va a servir porque yo ya emití el ingreso cuando vendo los lapiceros, pero no puedo descontar mi gasto cuando no se lo pedí. Eso obliga, digamos, a que todo mundo genere facturas. A formalizar la gente. A formalizar y a formalizar la economía. Que es una de las grandes quejas de los empresarios en regla en este país, que es que la informalidad es enorme. Exactamente. Entonces, desde diferentes aristas, uno puede verle las ventajas, ya, como decíamos ahora, para las empresas, pero también para la formalización de la economía y para pues los procesos nuestros de gestión, donde podemos cruzar entonces las diferentes variables, ingresos, gastos, inventarios, etcétera. De hecho, ya casi voy con las preguntas, ya ayer nos entró una lluvia de preguntas realmente en redes sociales, ya casi vamos con eso. Lo que pasa es que uno tiende a ser muy malicioso, entonces uno diría, claro, aquí los que hacen el negociazo son los que venden los sistemas de factura electrónica, don Carlos. Bueno, vamos a ver, nosotros como Dirección General pusimos a disposición de los contribuyentes, es un primer elemento a tomar en cuenta, un sistema gratuito para aquellos cuya dimensión pues no amerita un sistema sofisticado, ¿verdad?, que le lleve otros aspectos de la gestión empresarial, porque muchos de los software que hay en el mercado ofrecen no solo el tema de la facturación electrónica, sino que dan una serie de servicios de valor agregado adicionales. Entonces llevan controles, le ofrecen controles de inventarios, le ofrecen seguimiento a clientes, sistemas de contact center, ¿verdad? Todo un paquete de valor agregado que se puede derivar de esto. Entonces es ciertamente una actividad empresarial que desarrollan algunas empresas, igual que como se hacía con la factura en papel, ¿verdad? Porque las facturas en papel había que pagarlas y había que ir a imprentas donde se compraban para... Pero hay una opción gratuita. Hay una opción gratuita de parte nuestra en el ministerio, y algunas de estas empresas que venden software también tienen opciones gratuitas. De hecho he visto en internet también, hay empresas latinoamericanas inclusive que brindan servicios gratuitos. Correcto, igualmente también hay que tener presente que el sistema para emisión de facturas electrónicas nosotros no estamos como están muchos países. ¿Y a qué me refiero con esto? En muchos países obligan al contribuyente a usar un proveedor. Aquí en Costa Rica no se obliga al contribuyente a usar un proveedor. El contribuyente es el que elige el esquema de operación que mejor se ajuste a su giro comercial. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el contribuyente es el que elige si contrata un desarrollo, que aquí lo que está contratando, digamos, si contrata un proveedor, lo que contrata es un servicio. Entonces, ellos lo que les brindan no es una herramienta, sino un paquete de facturas. Claro. Si hace su propio desarrollo, puede hacerlo sin ningún problema. Cualquier contribuyente que así lo desee puede conectarse ante Hacienda. Tanto es así que muchas personas que se dedican al desarrollo de sistemas tienen sus propios sistemas, se conectan a Hacienda y pueden enviar facturas sin ningún problema. Claro, la cosa es que el lenguaje permita que Hacienda lo lea. Correcto. Vamos a ver, nosotros establecemos una serie de características a lo que es el archivo que tiene que ser enviado a Hacienda. ¿Y por qué establecemos estas características? Porque el fin de factura electrónica es agilizar el comercio electrónico, que trae muchísimas ventajas al comercio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un archivo estándar, el cual, independientemente del desarrollo que yo tenga o independientemente de mi sistema,
me va a poder leer ese archivo que me llega a mi sistema, porque todos conocemos el lenguaje en el que me va a llegar. Entonces, es por esa la razón que el Ministerio de Hacienda hace el estándar. Todos tienen que usar el estándar. Las herramientas en las cuales emitan ese estándar ya es decisión del contribuyente, claro, el cómo lo obtiene. Inclusive cómo se ve, qué información tiene la factura, con excepción de lo necesario que ustedes emitan. Es correcto. La estructura como tal es una estructura bastante amplia, tiene una serie de campos. Lo que tienen que tener presentes aquí es que es una estructura bastante amplia. No obstante, esa estructura trae lo que llamamos campos obligatorios, que son los que establece el artículo 18 ventas y el artículo 9 de renta, que ya están dados por ley. ¿Cuáles son los campos obligatorios para que una factura sea considerada autorizada por Hacienda? Y adicionalmente traen otros campos que son opcionales, los cuales lo que decide si los utiliza es el receptor o el emisor, depende de las características en las que estemos. Entonces, no quiere decir que porque yo tengo un archivo sumamente grande, que es lo que me dicen muchos contribuyentes, es que ¿cuándo voy a llenar todo ese archivo? No. Se llena lo normal de cualquier factura y adicionalmente trae una serie de campos que muchas empresas lo han pedido dentro de las facturas, son opcionales, por ser un estándar, correcto. Claro. Pero ustedes le dicen a las empresas, disculpe, don Magno, ustedes simplemente tienen que emitirnos un informe o un reporte XML que llegue a Hacienda, listo, se acabó. Correcto. Ese archivo que se genera con un estándar, que igual trae un campo, que creo que quería ampliar, trae un campo que se llama otros para cualquier información adicional que el contribuyente quiera ingresar. Entonces, ese estándar yo realizo la factura, le incorporo un mecanismo de seguridad, el cual va a garantizar que ese documento no sea manipulado, porque si no le incorporamos ese mecanismo de seguridad, claro, es muy fácil manipularla. Yo se lo paso a usted una factura y usted lo va a poder manipular muy fácil. Entonces, hay que incorporarle un mecanismo de seguridad que garantice que lo que el emisor envió se va a mantener a través del tiempo y no lo van a poder manipular. Se lo paso. Una vez que yo hago esa factura, le incorporo el mecanismo de seguridad, inmediatamente la envío tanto a la Dirección General de Tributación como a mi receptor, a la persona que me está comprando. Esto lo que quiere decir es que no vamos a entorpecer el giro comercial, lo que muchas personas piensan, que es que hago la factura, tengo que enviarla a Hacienda, Hacienda tiene que validármela para devolvérmela y yo se la doy a mi cliente. No. El artículo 10 del marco jurídico que regula el tema de factura electrónica establece que de forma inmediata usted se la entrega al receptor, y ese mismo artículo 10 establece qué pasa si Hacienda rechaza esa factura, teniendo presente que Hacienda no, que es otro problema o otro inconveniente que hay ahorita. La gente cree que Hacienda se va a sacar los rechazos de la manga. Lo que se le ocurre hoy lo rechazan. No. Hacienda va a rechazar de acuerdo a una estructura y de acuerdo a este estándar que hemos estado hablando. Si usted emite una factura y no cumple con este estándar y lo envía al validador, el validador le va a rechazar la factura y le va a indicar cuál es el motivo, por cuál esa factura no cumple con la estructura. Entonces, ¿qué es lo que garantiza el contribuyente? Garantiza el contribuyente que una vez que Hacienda lee el aceptado por esa factura, nunca Hacienda va a poder venir a decirle esto no es un gasto deducible o esto no fue una venta. ¿Por qué? Porque ya le validó una estructura y ya cumplió con el deber formal. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que saber aquí? Que el ciudadano le puede ayudar a Hacienda en este tema de factura electrónica. ¿Y por qué le puede ayudar a Hacienda? Porque ahora el que le quería ayudar a Hacienda llegaba y pedía factura, pero resulta ahí que hay muchos contribuyentes, o puede haber algún contribuyente por ahí que tiene lo que llamamos una doble facturación. Entonces le da a usted una factura, uno se va contento con la factura y resulta que esa factura nunca la va a reportar ante la Dirección General de Tributación, y la ciudadanía no tenía el cómo saber si le iba a reportar o no la iba a reportar. Claro, y ahora cuando me llega a mí sé que ya se reportó a Hacienda. Ahora, ok, correcto, ya cuando le llega a usted, ya usted sabe que tuvo que ser enviada a Hacienda. Adicionalmente hay un paso adicional, que es pedirle al emisor de esa factura que también me envíe el mensaje donde Hacienda la aceptó. Y vamos a ir evolucionando en este tema. Vamos a ir incorporando lo que llamamos el uso del código QR, donde el ciudadano, una vez que le dan la factura, simplemente con leer ese código QR le va a decir si esa factura realmente fue enviada a la Dirección General de Tributación y cuál fue el resultado de esa validación, garantizando con eso que los mismos ciudadanos van a poder ayudar a la Dirección General de Tributación a fiscalizar a aquellos incumplidores. De hecho, permítame ir con las preguntas, pues si no se nos van a hacer. Dice, vamos a ver. Dice Ron LS, pero seamos sinceros, esta factura está dándole por la cabeza a los sinvergüenzas que nunca han pagado impuestos, que son millones de colones que viven a costa de los que sí pagamos. Así que enhorabuena, pero sigan ojalá mejorando el producto. Es correcto. Es un proceso evolutivo, ¿verdad? En realidad, si uno ve cómo hemos ido avanzando, el año pasado iniciamos con una especie de plan piloto,
con algunas empresas, particularmente grandes contribuyentes. Llegamos a alrededor de 41 grandes contribuyentes. Una vez que habíamos probado, porque en realidad lo que queríamos era probar que la herramienta funcionaba adecuadamente como nosotros esperábamos que funcionara, pues se emitió la resolución de obligatoriedad de los sectores de algunos sectores de profesionales liberales, y por eso empezamos con el sector salud, doctores, dentistas, nutricionistas, ¿verdad? En general sector salud, servicios legales, contaduría pública, ingenierías y una serie de servicios profesionales, bueno, comunicación, exactamente. Entonces esto nos permitió avanzar en la masificación. Ahora sí, lo que nos falta es la siguiente etapa, que es, digamos, concluir el tema de masificación, que serían en los meses de septiembre, octubre y noviembre, por último dígito de la cédula, un poco como se hacía con las placas, ¿verdad? Entonces en septiembre estarían ya obligados a facturar electrónicamente todos los contribuyentes cuyo último dígito termina en 1, 2 y 3. En octubre los que tienen el dígito 4, 5 y 6, y en noviembre 7, 8, 9 y 0, y ya con eso, digamos, tendríamos el 100%. Se exceptúan de la obligación de emitir factura electrónica pues los del régimen simplificado, que en realidad no emiten factura, y pues vendrán ya después de esto los procesos adicionales de mejora de la herramienta. Como decía Maynor, el tema del código QR en muchos países ya se utiliza no solo para verificar que está validada, sino para confirmar la recepción de esas facturas, pues ejercer un control cruzado de ese tipo por parte de los mismos usuarios de los servicios que están adquiriendo. Okay. Si a usted le preocupa, usted que nos escucha, que nos observa esta mañana, y usted dice, es que me preocupa enormemente la factura electrónica, quiero saber qué es con nosotros, hay una cantidad enorme de preguntas que tal vez alguna de esas usted también se la esté haciendo. Y si por otro lado dice, pero es que está jugando Senegal contra Polonia, no se preocupe, yo le digo cómo va Senegal contra Polonia, 0-0, arrancó el partido, si alguien mete un gol yo le cuento para que no se pierda ningún detalle del Mundial. Tete Ramírez dice, un amigo es músico y toca en bares durante la semana, ¿está obligado a otorgar él factura electrónica? Ok, tal vez aquí hay que tener algo importante, independientemente del tema de factura electrónica, y es que en Costa Rica la factura siempre ha tenido que emitirse. Siempre ha tenido que emitirse. Las únicas excepciones que establece la ley, como bien lo indica don Carlos, son los que se indican en el artículo 11 del reglamento de renta. Ahí hay las excepciones de quienes no tienen que facturar. En este caso, el muchacho lo que ejerce es una actividad económica por servicios. Todavía ha tenido que emitir facturas. Sí. No es un tema nuevo ahora que con factura electrónica va a tener que emitir facturas, como se ha querido entender. Mira, es que ahora los alquileres van a tener que emitir facturas. Siempre se ha tenido que emitir facturas. Toda la vida han tenido que emitir facturas. La diferencia radica que ahora con factura electrónica sí nos vamos a dar cuenta quiénes están ejerciendo actividades económicas y no emiten facturas electrónicas. Claro, pero además hay un detalle. No, bueno, discúlpeme, además hay un detalle. El muchacho que tocaba en bares, que tenía que emitir factura desde antes, no la emitía. Ahora seguramente el señor del bar le va a decir, hey, necesito que me emita factura porque yo estoy emitiendo factura y para generar como gasto lo que yo le pago a usted, necesito una factura. Es correcto, eso es lo que llamamos nosotros el control cruzado. ¿Por qué? Porque ahora no solamente va a tener que emitirme factura, sino que ahora va a tener que confirmar esas facturas ante la Dirección General de Tributación. No es como antes, que simplemente me podía dar cualquier factura, yo lo ponía en mis gastos, y en una eventual fiscalización es que Hacienda se daba cuenta si esa factura era autorizada, si no era autorizada, si era justa, necesaria para ejercer la actividad económica. Ya esto, con factura electrónica, lo hacemos nosotros desde la Dirección General de Tributación sin movernos. ¿Y a qué me refiero? Que todas las facturas, al llegar a Hacienda, yo al tener que confirmar mis gastos, Hacienda va utilizando los sistemas electrónicos, que es de suma importancia ahora que bueno, es poco personal que se tiene, que hay que maximizar los recursos humanos. ¿Qué mejor que la tecnología para hacer esto? Entonces,
Con el uso de factura electrónica podemos controlar un montón de aristas que no se estaban controlando. Igualmente podemos detectar incremento patrimonial no justificado, podemos detectar un montón de cositas por ahí que, como usted bien nos indica, hay gente que ejerce actividades económicas y nunca habían metido una factura porque no sabían que tenían que emitir facturas. Don Manuel, pero eso que usted me acaba de decir, por ejemplo, sobre el aumento de un momento a otro del capital de una persona sin justificación, se podría demostrar simplemente porque una persona sigue facturando lo mismo, pero los gastos se le fueron al techo. Es correcto. Es correcto. Vamos a poder hacer muchos cruces que, como bien usted lo indica, hay gente si que yo gano dice 500,000 y todos los meses me compro un carro. No solamente se compra, usted gana 500,000 y se compra un carro último modelo, fin de año, ¿con qué pretende usted financiar ese vehículo? O sea, ¿qué presentó usted para que le financien ese vehículo? ¿Qué pasa con la ropa? Porque usted ocupa comprar ropa. ¿Qué pasa con la comida? Usted ocupa con comprar todo lo comida, que compre. con todos sus gastos. Entonces aquí es donde estamos hablando de podemos detectar incrementos patrimoniales no justificados de una manera muy simple. Son las 9:26. Habilitemos otra plataforma más a todas estas consultas que están enseñando Miguel. Abramos la línea 905-222-0000, también 905-222-0000, para que ustedes, si tienen alguna consulta sobre factura electrónica, se la puedan hacer a don Carlos Vargas, director de tributación, y a don Maynor Arias, también funcionario y papá de la criatura en tributación. 9:26, ya entraron las llamadas. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Sí, buenos días, mi nombre es Edgar Vargas, ¿cómo están? Bien, ¿usted, don Edgar? Muy bien, gracias. Mira, estoy muy interesado sobre el tema. Tengo una consulta para los señores. Adelante, don Edgar. Yo trabajo para una empresa norteamericana. La empresa no radica en el país, la empresa no tiene ningún negocio aquí en el país, está totalmente en los Estados Unidos. Yo el contrato que tengo con ellos es de palabra, porque es con un allegado a la familia. Mi preocupación es de que yo no les presento ningún tipo de factura a ellos, porque ellos no me solicitan ningún tipo de factura, ya que el convenio que yo tengo con ellos es de palabra, no hay ningún contrato. Ellos hoy mismo me pueden decir hasta aquí llegamos y chao, ¿verdad? Mi consulta sería, ¿cómo hago yo para presentar facturas? Si tengo que presentar, de hecho yo había hecho la consulta hace un par de meses, que he llamado a tributación, me dijeron que tenía más bien que apersonarme a una de las oficinas, porque yo lo que hago prácticamente es recibir una remesa internacional, porque no hay ningún tipo de negocio aquí en el país. Les agradecería si me ayudan un poquito con ese tema, porque sí estoy muy interesado, porque me da miedo, ¿verdad?, incurrir en algún problema de tributación, ¿verdad? Muchas gracias, don Edgar. Ok, también aquí lo importante que hay que explicarle al muchacho es que él está ejerciendo actividades de servicios profesionales, independientemente de quién se los venda, independientemente que la persona sea nacional o sea extranjera. El compañero tiene que estar inscrito ante la Dirección General de Tributación para ejercer esta actividad económica. Aquí no importa tanto el contrato, porque resulta que casi por ningún servicio profesional se brinda un contrato. Yo cuando voy donde un abogado, yo no hago un contrato para que el abogado me brinde un servicio profesional a mí, sino simplemente él me brinda un servicio sin necesidad de un contrato. Entonces, sí, la persona, por eso le dijeron, tiene que personarse ante la Dirección General de Tributación. Sería sumamente importante a cualquier administración tributaria, porque en este caso imagino que no debe estar ni tan siquiera inscrito. Entonces sí es bastante importante que se persone para que le expliquen cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones ante la Dirección General de Tributación, y le indico con relación a la pregunta concreta que sí debe estar emitiendo facturas. Tanto es así que la estructura que hemos estado hablando de la factura, que es estándar, trae los espacios o los campos para facturarle a personas extranjeras por esa situación, porque muchas personas ejercen sus servicios profesionales únicamente a empresas extranjeras, no le venden a nadie aquí. Entonces no serían remesas, sino que él debe estar inscrito ante Hacienda para ejercer una actividad económica de servicios profesionales y por ende debe de estar facturando. Ok, ahí aclarado el tema para don Edgar Vargas. Don Manuel González nos está llamando desde Alajuela. Don Manuel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Sí, tengo varias consultas. Mira, yo tengo un negocio hace 20 y resto de años. Yo, prácticamente el negocio apenas sobrevive por cuestión de salud, ya no trabajo tanto, es un tallercito eléctrico. Y cuando tuve las vacas gordas, pues ya yo hice 2 departamentitos. Y eso se lo depositan a nombre de mi esposa. Quiero saber si ella necesita factura electrónica para eso, y nosotros con ese ingreso le estamos dando la universidad a nuestros hijos.
o sea, el estudio, si también esas facturas cuentan, digamos, para meterlas como gastos. Mi esposa me ayuda también, ella trabaja, y ella nos tiene un poco preocupados de eso, porque hemos querido bajar gastos, costos, y pensar en pagar un contador más para ese tipo de operación, y más gastos con sistemas informáticos, que lo que hemos estado haciendo para tener tranquilidad es tener menos costos, bajar los gastos pasivos. Gracias, don Manuel, por su consulta. Tal vez aquí es importante volver a recalcar lo que dije anteriormente, que tal vez los ciudadanos tienen que tener muy presentes para después no verse en problemas ante la Dirección General de Tributación, porque el incumplimiento en materia tributaria es sancionable, por ende, y se le pueden aplicar sanciones por un desconocimiento, no llamemos porque quieren defraudar al fisco ni nada de estas cosas, sino más bien por un desconocimiento en materia tributaria. Entonces, para iniciar, sí les aconsejo a todos los contribuyentes que ejercen una actividad económica que se arrimen ante la Dirección General de Tributación, les explique la situación y ahí les van a explicar qué es lo que tienen que hacer y cómo lo deben de hacer. En este caso específico, el caballero efectivamente tiene que estar inscrito ante la Dirección General de Tributación para alquileres. Él está ejerciendo una actividad económica de alquileres. Igualmente tienen que tener presente que con relación a la actividad económica también existen bases exentas. La base exenta es a partir de qué momento yo empiezo a pagar impuestos, porque eso también es mucho desconocimiento por parte de los contribuyentes. Muchos contribuyentes escritos como personas físicas que ejercen únicamente esa actividad económica creen que tienen que pagar impuestos desde un colón. No, hay bases exentas que en este año estaban en 3 millones y un poco, en este momento no lo preciso exactamente, pero son 3 millones y resto, en los cuales usted no va a pagar ante Hacienda impuestos. Aquí lo que interesa en este tipo de actividades también es la información que usted le suministre a Hacienda. Y lo más importante de esto es que para lo que estábamos hablando anteriormente, disculpad, lo de incremento patrimonial no justificado. Si yo tengo 2 locales y los 2 los tengo ejerciendo una actividad económica, tengo que estar inscrito ante Hacienda, porque le estoy diciendo al Estado, vea, Estado, yo estoy comprando cosas, pero estoy comprando porque me generan de aquí, de estos 2 departamentos que yo tengo, yo puedo pagar el estudio de mi hijo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Entonces el Estado, a la hora de revisar los cruces de información, va a decir, mira, si este caballero está inscrito ante Hacienda, tiene una actividad económica que le genera tanto, por ende puede hacer esto. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a empezar a tener contribuyentes los cuales tienen gastos y no se detecta ningún ingreso ante la dirección. Entonces, porque hay que tener presente que las personas solo pueden tener ingresos de 2 formas en Costa Rica. Una, por medio de un salario, otra, por medio de un servicio profesional o ejerciendo una actividad, ya sea profesional, técnica o personal. O sea, de alguna manera tiene que estar ejerciendo esa plata o estar ganándose esa plata. Entonces, la única manera es estar inscrito ante Hacienda para informarle cómo yo me la estoy ganando, en el caso de no ser un asalariado. Entonces, sí es de suma importancia que se pongan al día para que eviten sanciones, porque a lo largo puede salir más bien más caro. Y bueno, el fisco le cayó a Luis Miguel, no le caerá a uno aquí en Costa Rica. Es importante, don Randall, tomar en cuenta que la factura es un instrumento en el cual se documenta una transacción económica simplemente, pero que no sustituye la legislación tributaria como tal. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo es documentando la transacción. Ahora, respecto a esa transacción, aplica la normativa tributaria vigente. ¿Y a qué me refiero con esto? Al impuesto de las utilidades, como en el caso de don Manuel, así como él tributa en el impuesto sobre la renta, él continuará aplicando lo mismo que viene aplicando hoy en día, solo que ya con la documentación de respaldo respectiva derivada de la factura. Okay, vamos a recibir la llamada de doña Vera Villalobos. Vamos a recibir 5 llamadas, después vamos a las consultas en redes sociales y después habilitamos otro espacio de llamadas. Doña Vera Villalobos nos llama desde Escazú. Doña Vera, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. No sé si podrá evocarme la consulta, dado a este control cruzado que ya se va a dar. Es necesario, hasta donde es necesario entonces presentar la informativa, la D151, de los meses que quedaron, digamos, sin reportar a las empresas que empezamos en febrero o en marzo, de octubre a esa fecha. Si se va a omitir, si se va ya a desaparecer la D151, por favor.
Muchas gracias, doña Vera. Buenos días, doña Vera, y a todos los costarricenses. Como lo comentaba ahora, vamos en un proceso evolutivo. Ya estamos trabajando en el diseño de una nueva declaración de impuestos sobre la renta. Y en esa nueva declaración se consideran una serie de información que los contribuyentes nos deberían suministrar, que nos permitiría sustituir la declaración informativa. Entonces, no la vamos a eliminar de momento totalmente, pero a futuro pues sí estaremos considerando ya la eliminación de esta declaración. 9:35, don Alexis Arias nos llama desde San José. Don Alexis, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Randall. Lo felicito por el programa y a los jóvenes que están ahí con usted, Randall. Yo quiero que me evacúen una pequeña duda que tengo. Mira, Randall, la situación es la siguiente. Yo trabajé toda mi vida para el Instituto Nacional de Seguros. Bueno, me pegué a la movilidad, me compré un negocio y me puse en regla con todo. El negocio era una panadería. Bien, pagaba todas mis obligaciones obrero-patronales y con el Estado. A fin de año yo pagaba la renta, el ajuste que se le hace a uno y todo. Lo que me llama poderosamente la atención, Randall, es que, digamos, en esa panadería yo hice un contrato con una gente que tiene la soda aquí del hospital psiquiátrico. La gente que tiene ventas de más de 1 millón, por más de 1 millón de colones al día. Por más de 1 millón de colones al día, que si tributación estuviera haciendo bien su trabajo, va y lo revisa y ve que tiene 2 carros del año, y es una gente que paga 40,000 colones cada 3 meses con el régimen simplificado. Entonces es donde uno ve las grandes injusticias y uno dice, puñeta, yo me pongo al día, yo trato de pagar con un negocito que apenas medio es esto, y otras gentes que sí están viendo dinero, y aparte de eso son subvencionados porque utilizan infraestructura y equipo del Estado, porque ese hospital les da todo el equipo, les da todo. Entonces yo digo, tributación viene y hable todo esto, pero no está haciendo bien su trabajo, no está cobrando, porque a unos sí y a otros no. Eso es, Randall, y te felicito. Muchísimas gracias, Randall, por escucharme. Gracias. Gracias, don Alexis. Sí. Tal vez aquí es la importancia, don Alexis, de la implementación del uso de factura electrónica. Y también ¿cómo les puedo decir? Tal vez este cambio de pensar y de mentalidad de parte de todos nosotros, en el sentido de que todos debemos ayudar. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos, la Dirección General de Tributación no es que no le llega a los que no están, les llega a los que están trabajando bien, y a los que no están trabajando bien no les llega, no es esto. El asunto es que no podemos llegarles a todos. Sería sumamente importante que don Alexis, en el momento que se dio cuenta de esta situación, lo pueda reportar ante la Dirección General de Tributación, ingrese a las páginas, hay una página que dice denuncie ya, haga la denuncia, porque eso nos facilita muchísimo a nosotros como Dirección General de Tributación poder ver este tipo de personas que realmente, por la capacidad que tenemos, no las estamos viendo, y antes de factura electrónica tal vez no podíamos ver sus compras, para el caso que usted me indica que está en régimen de tributación simplificado, que es otra de las grandes importancias que vamos a tener ahora con el tema de factura electrónica. En el caso del régimen de tributación simplificado, para aquellos que están escuchando y no lo conocen, es un régimen especial que aplica a los pequeños contribuyentes, el cual no tienen que estar reportando las declaraciones por las ventas que realizan, sino más bien por las compras. Entonces es un régimen mucho más sencillo, no ocupan, llamemos, un contador, y es más fácil de manejar. No obstante, lamentablemente muchos contribuyentes están usando este régimen para evadir, como vemos el caso que nos dice don Alex, de una empresa que vende más de 1 millón de colones diarios, el cual, con solo decirme ese monto, yo le digo, no puede estar en el régimen de tributación simplificado. Entonces, aquí en factura electrónica es donde vamos a detectar todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver quiénes le está vendiendo, quiénes le compran a esta persona, y vamos a poder detectar las compras de esta persona, no solo para sacarlo del régimen de tributación simplificado, sino inclusive hasta para sancionarlo y poder hacer un estudio más allá, porque si una persona está en el régimen de tributación simplificado y no debería estar en ese régimen, entonces Hacienda puede retrotraer los efectos de ese régimen de tributación simplificado y inscribirlo en el régimen de tributación tradicional desde el momento que Hacienda logre comprobar
que esa persona no podía estar en ese régimen. Igualmente, correcto. Igualmente, ¿qué vamos a hacer con este régimen? Muchas cosillas por ahí de personas que tienen una tienda, pero como saben que en el régimen no pueden tener más de una tienda, tienen a familiares con tiendas iguales, todo ese tipo de cosas ya se están haciendo los estudios respectivos. Conforme vamos ampliando la red, digamos, de contribuyentes emitiendo factura electrónica, pues iremos ampliando los controles, y es parte del proceso paulatino también de cambio, de transformación de la gestión. Ok, 9:40 de la mañana, les cuento, minuto 38, Senegal acaba de anotar 1-0, le gana a Polonia en el Mundial de Fútbol, así es que siga interesado en el tema de la factura electrónica, yo le cuento si pasa algo en la Copa del Mundo. Don Freddy Vargas es la última llamada de este primer bloque de consultas. Don Freddy de Heredia, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, don Randall, y buenos días a los señores. Es que yo tengo no sé si es una consulta o una queja. Resulta que yo trabajo en una empresa transnacional. Nuestro sistema de facturación obviamente está en la nube, está interconectado con todas las demás sedes a nivel internacional, y para efectos de facturación nos es absolutamente impráctico tener dos sistemas de facturación, el que tenemos que tener para efectos de control de la casa matriz y el que podamos contratar aparte para efectos de cumplir con tributación. Entonces, en algún momento la casa matriz nos dice, ok, no hay problema, nosotros podemos modificar, podemos hacer un desarrollo para actualizar el sistema de facturación de Costa Rica para que las facturas que se emiten automáticamente cumplan con el requerimiento del Ministerio de Hacienda. Lo único que necesitamos, nos pide la casa matriz que está en Colombia, es pídanos toda la especificación, cómo se conecta, a dónde se conecta, qué archivos se ocupan, y nosotros les hacemos el desarrollo desde acá. Eso lo pedimos desde el 18 de febrero de este año. Lo pedimos el 18, nos dicen, nos generan un ticket, porque es un sistema automático, nos dice, por supuesto se le generó el ticket tal. Hemos preguntado tal vez unas 15 veces, y lo que hace el sistema es decirnos, sí, su comentario se anotó el ticket tal. Fui personalmente a Hacienda, y después de literalmente, sin exageración incluida, 2 horas, 20 minutos esperando ahí en las oficinas que tienen en Paseo Colón, lo que me dice la muchacha de servicio al cliente es que eso se tiene que hacer en línea, para eso usted tiene el correo. Yo le explico de que es que no me dan respuesta, y me dice es que ahí es donde tienen que solucionarlo. Entonces, ¿cómo hacen las empresas que quieren estar a ley si tienen que esperar 3 o 4 meses para que tributación les dé una explicación básica para ponerse a ley? Esa es mi pregunta. Okay. Muchas gracias, don Freddy. Tal vez aquí es algo muy importante eso que él está diciendo. Sí, lamentablemente en este momento, porque todos los tipos somos iguales, no nos gusta leer. Entonces, los correos, y tanto el call center como el correo que está de factura electrónica, están entrando, podemos decir, 300 correos diarios. O sea, es demasiada la cantidad de correos que están entrando por el desconocimiento en la materia y porque no nos gusta leer, porque la gran mayoría de consultas están en la normativa. Igualmente, tal vez es importante que tal vez aquí sí hubo una falta de cuidado de parte del funcionario cuando asistió a la administración tributaria, es haberle indicado que todo lo necesario para realizar el desarrollo no lo da Hacienda, digamos, por medio de un correo, sino que está publicado en la página principal de Hacienda. Uno simplemente ingresa a la página principal de Hacienda, ingresa a Tribunet, que toda la vida ha estado ahí la información de factura electrónica, y ahí están lo que llamamos anexos y estructuras, que es toda la información técnica del cómo debe hacerse el desarrollo. Inclusive ahí está publicado lo que llamamos el API, que es un término, llamémoslo que es un término informático que ellos utilizan para decir que ahí está documentado el documento que le va a permitir al contribuyente desarrollar el sistema que le va a permitir comunicar el facturador de ellos con el validador de Hacienda. O sea, entonces, para don Freddy, le indico que esa información simplemente ingrese a la página principal de Hacienda en Tribunet. Una vez que ingresa a Tribunet, ahí está una pestaña grande que dice factura electrónica, y ahí vas a encontrar toda la información pertinente y necesaria para hacer el desarrollo, teniendo en cuenta que la última versión, porque ahí están todas las versiones que se han publicado, es la 4.2. La versión 4.2 es la última versión que se está utilizando en este momento. En anexos y estructuras. Anexos y estructuras. Sí, es importante tomar en cuenta que a la par de todo este proceso donde, bueno, hemos tratado de fortalecer el call center,
el sitio de preguntas frecuentes, se han subido videos explicativos, ¿verdad?, e instructivos para los contribuyentes. Toda la información, como lo decía Minor, de la factura electrónica, pues está en la página. Lo que es muy valioso es que pues, todos los contribuyentes que deseen hacer este tipo de desarrollos, pues revisen la información, y ahora sí, si tienen alguna duda sobre el particular de las resoluciones, pues entonces nos las hacen llegar. Ok, vamos a intentar, porque tenemos realmente una cantidad exorbitante de preguntas, igual que las que tienen en el call center o en el correo electrónico, pero Álvaro pregunta, ¿en qué página puede revisar los pasos a seguir para registrarse? La página de Hacienda, Tribunet. Ok, vamos a ver, si lo que estamos hablando es de registrarnos, que no es un registro, sino más bien es informar a Hacienda que va a utilizar factura electrónica, esto lo hace desde ATV, que es donde está el sitio del D140, que es el formulario para realizar cualquier modificación de la actividad económica, no solamente de factura electrónica. Entonces es importante conocer que desde el 140, desde el formulario que se llama D140, que es para realizar cualquier tipo de modificación de la actividad económica, ahí mismo puede informar a Hacienda el uso de la factura electrónica. No requiere ir a la administración tributaria y todo lo hace desde Internet. Geotéctica dice, excelente programa, pregunta, ¿qué pasa con las empresas que dan servicio al Estado y estas entidades públicas no tienen factura electrónica? Es que vamos a ver, el tema de cuando se utiliza factura electrónica, y usted, don Randall, que ya veo que ya tengo que emitir. Exacto. Ustedes van a ver que hay dos archivos. Un archivo que es el XML, ¿verdad? La estructura que digamos, es la factura electrónica como tal, y un archivo PDF, que es la representación gráfica de la misma factura. Para aquellas personas que no tienen un sistema o que son consumidores finales, ¿verdad?, para poder recibir el documento, perfectamente se puede imprimir la representación gráfica, y esta representación gráfica pues es válida para efectos de facturación. Ok, dice David Barrientos, vengo llegando al programa, pero ¿cómo identifica uno si lo que un comercio le manda a uno en el correo es una factura válida o un simple recibo digital? Ok, aquí es donde les hablábamos, tal vez, aquí es donde yo les hablaba que ahora el consumidor final, sea que cualquier consumidor final, puede exigirle a su emisor la confirmación por parte de Hacienda de ese archivo. Inclusive la norma obliga al emisor, cuando envía por correo electrónico o por cualquier medio tecnológico la factura, a juntarle el mensaje de Hacienda donde Hacienda está aceptando esa factura. Entonces, eso es importante que lo conozcan para que el ciudadano exija esta confirmación de parte de Hacienda a su emisor. Diego García dice, la solución gratuita no es una opción para un negocio que emite muchas facturas en poco tiempo. Lo fuerza a comprar una solución a un tercero. Es correcto, la página de las herramientas gratuitas igual puede verificar, porque acordémonos que también existen herramientas gratuitas por parte de proveedores, que les puedo decir que son bastante funcionales, entonces puede verificar esas, pero efectivamente la herramienta gratuita está hecha para aquellos para aquellos contribuyentes que no pueden adquirir una herramienta por el tipo de actividad que ejercen, que es muy poco los ingresos que tienen, entonces Hacienda les facilita una herramienta, pero ya cuando son ventas masivas de mucha facturación, sí, ya tendrían que, revisar la herramienta y ver si la pueden utilizar, aunque atrase un poco el giro comercial, o mejor contratar una herramienta que les agilice más bien el giro comercial, que es el fin de factura electrónica. Intentemos salvar a Gustavo Badilla, que dice, ¿se puede anular una factura en el sistema de facturación electrónica gratuito del Ministerio de Hacienda? Es que una empresa no me quiso pagar me pidieron cambiar el detalle, entonces tuve que hacer otra, pero necesito anular la anterior en el sistema gratuito. Ok, es correcto. Vamos a ver, tal vez aquí lo que tenemos que cambiar es cambiar lo que pensamos de lo que es anular una factura, y les voy a explicar el por qué. Anteriormente, para anular una factura, yo ocupaba tener la factura original y la copia, porque así lo establece el artículo 18 del reglamento de ventas, que para poder anular una factura yo ocupo la original y copia.
Ahora en factura electrónica es mucho más fácil, no se anula la factura, lo que se anula es el efecto contable de esa factura, no la factura en sí. ¿Cómo la anulo? Por medio de una nota de crédito. La herramienta gratuita de Hacienda le permite hacer la nota de crédito sin ningún problema, inclusive le permite hacer la nota de crédito desde dos aristas, una que es insertar el documento directamente, que se hace desde consulta de comprobantes electrónicos, y otra que es hacer la nota de crédito como si fuera una factura común y como si estuviera redactando una factura, solo que en tipo de documento, en lugar de elegir factura electrónica, elijo nota de crédito. Claro, entonces en el registro contable hubo un ingreso de 500 y después hay una nota de 500. Una nota de 500, entonces lo que llamamos no es eliminar la factura, sino es eliminar el efecto contable de esa factura. Gracias por estar con nosotros. 9 de la mañana con 49 minutos. Aquí alguien estaba preguntando, pero es que han entrado muchas de golpe. Voy a omitir el nombre, no recuerdo quién lo preguntó, pero me parece un tema interesante. Las personas que trabajan asalariadas y que pagan renta, y que además generan algún servicio, no sé, una vez por mes, 2 veces por mes o más veces por mes, esas no tienen el colchón de exoneración, ¿verdad? No, correcto. No esas pagan a partir de un colón. Vamos a ver, el mínimo exento, usualmente en las rentas del salario, el mínimo exento es mucho más generoso que en las rentas de actividades lucrativas. Entonces, si se tiene una actividad como asalariada durante todo el año, usualmente consume el mínimo exento de actividades económicas. Entonces, en ese caso... ¿Ese colchón, don Carlos, es por ingreso o por renta? O sea, por ganancia. No, es por ingreso. Es por ingreso. Es por ingreso. Entonces, el ingreso nos decía ahora don Minor que era 3 millones y pico. Cuando usted multiplica 12 por lo mínimo gravable, que sí, creo que son 799 mil. Sí, es casi 800 mil colones. Es más. Números cerrados, 800. 800 por 12 es más. Sí, es muchísimo más. Entonces, usualmente, al consumirse ese mínimo exento de persona física con actividad lucrativa, pues todos los ingresos ya entrarían a pagar impuestos sobre la renta. Ok, vamos a ver en Facebook Live, dice Gabriel Sánchez, buenos días, si la empresa es régimen simplificado y me brinda un servicio de venta, yo necesito presentar como gasto para que sea deducible de mis impuestos y ellos no entregan factura electrónica, ¿puedo entregar el papel sin problemas para presentarlo como gasto? Correcto. Al no estar obligado el régimen de tributación simplificada a emitir facturas electrónicas, entonces automáticamente tenemos que permitirle al que le compra el régimen de tributación simplificado utilizar como gasto el papel que este régimen de tributación simplificado le dé, teniendo presente que igualmente, aunque no está obligado a emitir facturas autorizadas, estas facturas tienen que cumplir mínimo con las características legales para poder identificar quién fue el que le dio la factura y a quién se la dieron. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aunque la factura no sea autorizada por Hacienda, sí debe identificar bien al emisor y al receptor de esta factura. Y con esto puede respaldar el gasto sin ningún problema. Francisco Fallas dice, ¿qué pasa con la prueba documental que exigimos los que realizamos auditorías financieras? Y ahora va a ser la electrónica. Lo que cambia es todo, que todo es electrónico. Ya no necesita el papel. Ya no ocupa pedirle papeles, esa es una de las ventajas. Ya, digamos, para ponerle un ejemplo, ya Hacienda en una fiscalización no te va a pedir una caja de facturas, te va a pedir el archivo donde tenés todas las facturas, en caso que se las pidiera, porque ya Hacienda las tiene. Sí, o sea, más bien tiene. ya vamos a llegar conociendo qué es lo que él hizo. Víctor Javier Juárez dice, ¿cómo funciona la tributación con las ganancias en inversiones de bolsa? ¿En qué sentido? Trading. Vamos a ver, las ganancias de capital por transacciones bursátiles no están grabadas con impuesto de renta si no es la actividad habitual. Si es una actividad habitual, entra como el impuesto a las utilidades de cualquier persona. Ok, dice, bueno, Pablo Porras dice, ¿por qué los proveedores de sistemas pagados cobran por número de facturas? Bueno, ese es el esquema que... Es que empezamos más bien, inclusive, cuando empezamos en el 2016 con factura electrónica, los primeros proveedores estaban cobrando por factura. Ahora sé que ya los proveedores están evolucionando no al cobro de una factura, sino al cobro de un servicio, más bien por el uso de un sistema. Francisco Falles dice, don Randall, consulta, la factura electrónica no va a evitar la evasión fiscal, el que desea hacer la factura la hace y el que no. ¿Por qué no utilizar renta universal? Es que vamos a ver, son conceptos diferentes. También. Ciertamente, para poder explotar las potencialidades de la factura electrónica se requiere que se emita. Y en ese sentido, pues, como decía Minor, es parte de la colaboración, no solo con Hacienda, sino con uno mismo, porque cuando uno
no pide factura, es casi como que se pegue un tiro en el pie porque le está facilitando al que está prestando el servicio o vendiendo el bien que va a dar los impuestos. Y los impuestos nos pertenecen a todos, no solo a Hacienda, porque eso se traduce en servicios y en mejor calidad de lo que pueda brindar el Estado. Entonces, eso es una cosa que nos lleva al impuesto a las utilidades. Ahora, renta universal lo que nos lleva es a considerar, y es una discusión muy amplia, si debemos o no gravar las utilidades generadas por las personas que residen en Costa Rica obtenidas en el exterior. Ok. Dice Heber, dos consultas. Uno, ¿hay forma de incluir los gastos que hago cuando adquiero servicios en el extranjero? Sí, la misma factura que le dan en el extranjero. Ok. Y la segunda es, ¿las facturas recibidas deben ser ingresadas al sistema de facturación? Vamos a ver, las facturas recibidas, eso ingresadas. No, porque ya las emitió, las metió el que la emitió. Tal vez aquí lo que estemos hablando es más bien de confirmar ese gasto, porque como les dije anteriormente, ahora no es que simplemente me pongo los gastos que yo quiero en mi contabilidad. Ahora yo tengo que decirle a Hacienda cuáles gastos son los que yo voy a confirmar. Entonces yo tengo que confirmar esos gastos. Efectivamente, todos los gastos tienen que confirmarlos. No obstante, tienen que tener cuidado o tener presente que la confirmación de los gastos no se hacen en el sistema de Hacienda, si de lo que estamos hablando es del sistema de la herramienta gratuita, sino que cada sistema que yo contrato, cuando yo contrato un sistema, tiene que darme la facilidad tanto de emitir facturas como de confirmar gastos. Entonces sí, efectivamente, todos los gastos tienen que ser confirmados y enviados a Hacienda. Eso tiene una ventaja, porque cuando confirmo el gasto, estoy confirmando también el ingreso del que me está dando el... Claro, y ahí tienen el control cruzado. No, Carlos, pero la gente que usa el servicio gratuito de Hacienda no lo puede hacer. Sí, claro. Sí, lo puede hacer. Sí, lo que estaba diciendo, tal vez, Minor, para aclarar, no es que para confirmar gastos de cualquier persona, de cualquier sistema, tenga que entrar al sistema de Hacienda, sino que las herramientas que hay en el mercado deben garantizar la posibilidad de que la persona pueda confirmar esos gastos con esas mismas herramientas, incluida la de Hacienda, que presta también esa funcionalidad. José Ángel Gómez hace una pregunta muy interesante que le han repetido algunos, y es: ¿cuál es la situación de los pequeños productores ganadores? Dice don José Ángel, pero también nos habían preguntado sobre trabajadores agrícolas. Ok, tal vez aquí hay que tener presente que los trabajadores agrícolas nunca han estado obligados a emitir factura. Los agricultores están exentos de acuerdo al artículo 11 del reglamento de renta. Entonces, aquellas personas que trabajan la tierra y producen la tierra están exentos de la emisión de facturas. Gap dice: ¿es posible hacer el proceso de facturación más rápido? Porque hay negocios con flujo muy rápido como para que cada comercio tenga que ingresar mis datos. Mi cédula física o jurídica debería estar ya en todas las personas que facturan para que todo sea más rápido. Depende del sistema que esté utilizando el que está prestando el servicio. No sé, en días pasados tuve que ir a la ferretería y ellos están conectados de alguna manera a información del registro civil. Usted da la cédula y entonces doy el nombre y ellos me dicen cuál, y ya ellos lo seleccionan. Entonces depende del sistema de facturación que se esté utilizando. Ana Laura Alvarado insiste en el tema de los agricultores. Ella dice que no están inscritos en Hacienda y que son proveedores de grandes empresas. Ellos están exentos. Vamos a ver, ellos están exceptuados de emitir factura, lo cual no significa que estén exceptuados de estar inscritos. Desarrollan una actividad económica y como tal tienen que pagar impuestos por esa actividad económica. Lo que están es exceptuados de la obligación de emitir factura. Correcto. Pero sí tienen que estar inscritos, pero como contribuyentes. Claro. Vamos a ver, ejercen actividad económica igual que cualquier persona. Lo que se les exonera es de emitir la factura. O sea, ellos no tienen que emitir factura, al igual que el régimen de tributación simplificado, al igual que los taxistas, al igual que los autobuseros. Ellos no emiten facturas por las actividades que ejercen, pero sí tributan, presentan declaraciones, autoliquidan y todo, igual que cualquier otro contribuyente. Ahora, el hecho de que no estén obligados, este es un tema, digamos, de discusión casi que conceptual. El hecho de que ellos no estén obligados a emitir factura no significa que no lo puedan hacer. Y en algunas conversaciones que he tenido con personas del sector agropecuario, yo lo que les manifestaba es, bueno, enhorabuena que ellos pudieran utilizar y emitir factura. ¿Por qué? Porque ellos tendrán acceso a la información básica de su actividad económica y podrán llevar un mejor control de qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Dice Miguel Víquez: ¿qué sucede con mi caso? Que soy asalariado y hago de vez en cuando servicios profesionales. Yo emito factura por los SP,
pero tributación me dice que no reporté el monto correcto de acuerdo con la actividad que tengo. ¿Cómo se hace ahí? Y después Hacienda me cuestiona que no reporté el valor correcto cuando la actividad de servicios profesionales es un plus que me gano y no algo fijo. Ahí habría que ver la consulta concreta, qué es lo que Hacienda le está diciendo, porque lo que puede ser es que hay personas que lo están de SP, significa servicios profesionales. Okay. Entonces, hay personas que puede ser que lo estén reportando a él, que le pagaron servicios profesionales y él no los hubiese reportado. Entonces ahí Hacienda lo que le puede estar diciendo es que no coincide lo que él está reportando versus las imputaciones que le están haciendo otros terceros. Entonces el caso en concreto ya habría que ver a qué es lo que se refiere concretamente. Pero yo sí recuerdo casos de amigos cercanos, inclusive aquí en la radio hace un par de años, que por ejemplo, no sé, un locutor de planta aquí, que resulta que a veces hacía cosas por fuera, daba la factura y después le llegaba un correo de Hacienda, vi varios de ellos diciendo, usted reporta en promedio menos ingresos que... Eso es como una advertencia que Hacienda le hace al contribuyente para que el contribuyente, si lo está haciendo mal, revise y corrija. Lo que le está diciendo es simplemente que lo que él está reportando versus lo que reportan los que ejercen la misma actividad económica que él es superior. Entonces simplemente eso lo que le está dando una advertencia. Eso es un llamado de atención. Correcto. Si lo requiriera ya por esa situación, simplemente la explica con una carta y listo. Eso simplemente, como Juan Carlos lo dice, un llamado de atención para que él revise qué es lo que está pasando. Si tiene justificación, perfecto, no se preocupe. Si no tiene justificación, preocúpese. Vamos a ver, dice Melania Porras, ¿cómo funciona el tema de la factura digital con las ventas a la caja? Alguien también me estaba avisando que la caja no usa el sistema. Ok, tal vez es importante, como bien lo explicó don Carlos anteriormente, tenemos que tener cuidado a qué referimos cuando decimos que utilizamos factura electrónica. Una cosa es que yo utilizo factura electrónica y otra cosa es cómo entrego mi factura al receptor. La norma establece que yo la factura la puedo entregar de varias maneras, porque hemos tenido mucha queja de muchos ciudadanos adulto mayor que dice, yo no tengo correo, no tengo nada. ¿Qué quiere decir? Que ahora no vuelvo a tener una factura en mi día. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento? ¿Con qué demuestro yo que yo compré esto? Aquí lo que hay que tener presente es que factura electrónica, la factura es electrónica para el emisor y puede en algunos casos para el receptor si éste la ocupa de esa manera. Caso contrario, yo puedo imprimir la representación gráfica y darla. ¿A qué me refiero con todo esto? Que si la caja en este momento no está utilizando factura electrónica o no está recibiendo la factura electrónica porque no se ha preparado todavía, hasta tanto no empiece la obligatoriedad, yo simplemente hago mi factura electrónica, imprimo la representación gráfica y se la llevo a la caja como lo he venido haciendo igual, de la misma manera. Sí, digamos, si yo voy a una clínica, por ejemplo, y normalmente me van a decir, le mando la factura por correo, y yo puedo decir, no, mejor imprímamela. Correcto. Y listo. Correcto. Ok, ustedes no se imaginan la cantidad de consultas que hay esta mañana. Vamos a ver, porque no quiero ser injusto con la gente que puso la consulta primero. Vamos a ver, Lauren Pérez, si el agricultor no emite factura, ¿cómo puede una empresa que recibe directamente los productos de un agricultor justificar ese gasto? Ok, aquí ellos pueden hacer un documento interno, un documento entre el agricultor y la empresa de qué es lo que le está vendiendo. Ya, porque simplemente no es que yo lo hablo con palabras, ya ellos tienen un contrato, cuando son empresas grandes tienen un contrato de cuánto producto es el que le tienen que entregar, y con todo eso ellos pueden demostrar qué es lo que le están comprando y el precio que le están comprando. Igualmente, como les digo, el que no estén obligados a emitir facturas no quiere decir que no pueden hacer cualquier documento tipo factura, como hace el régimen de tributación simplificado, donde exactamente yo, fulanito de tal, cédula tal, le vendo a tal, o sea, igual, pero nada más que no son facturas autorizadas por Hacienda, no tienen que ser electrónicas. Puede ser un recibo. Cualquier recibo. Es que yo no me imagino, por ejemplo, que alguien llegue a una empresa grande a vender manzanas y que alguien le diga, pásela acá, páguele 5 millones. Es correcto, así es. Va a necesitar algo para demostrar que ya un agricultor que está vendiendo a empresas grandes va a tener que emitirle facturas, porque las empresas grandes exigen facturas para el respaldo de sus gastos. Entonces va a tener que emitir facturas. Tal vez cuando aquí hablamos de agricultores, por lo general nos referimos a agricultores pequeñitos, porque ya el agricultor grande tiene toda la estructura tributaria establecida, tiene sus contadores, tienen su sistema de emisión de facturas, tienen todo, porque ellos también ocupan tener un control interno. Dice Adri Chávez, en caso de utilizar el programa que brinda Hacienda, ¿las facturas deben ser reportadas el mismo día o hay un límite para hacerlo? Tal vez es importante establecer aquí que en el momento que yo hago la factura, genero la factura, para que esa factura
se genere, tengo que darle enviar a Hacienda. En el momento que le doy enviar a Hacienda, automáticamente se me genera la factura. Ya está reportada. Correcto, no puedo hacer una factura sin enviarla antes a Hacienda. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más de Matices. Factura digital, un tema que ha despertado, por supuesto, enorme interés, y que don Carlos y don Maynor, creo que no será el último programa que hagamos de esto en los próximos días, que vamos a dejar la mitad de las consultas sin responder. 10:04, vamos a la pausa y regresamos. Como tributo, solo por el servicio, o además debo reportar los salarios mensuales, es decir, pierdo la base exenta. Correcto, que explicaba don Carlos ahora. Sí, correcto, exactamente. Cuando hace la declaración, hay una casilla específica que tiene que poner cuánto es el monto que se ha acreditado como exento. Entonces ahí pone el monto del salario que se acreditó como exento, o nada más pone el monto que se le autoriza y automáticamente ya empieza a cobrarle a partir de un colón. Sí, claro, que yo ahora pregunté sobre la gente que ya pagaba renta respecto al salario, pero hay gente que no paga renta respecto al salario, es decir, que tiene el salario en la parte exenta, no sé, 500,000 colones. Si esa persona genera ingreso por servicios profesionales, también empieza a contar desde un colón, aunque no pague renta. Dependerá de si ha consumido el mínimo exento. Correcto, ¿cómo funciona? Tal vez para que a todos les quede claro, porque eso es una sanción, el acreditarse una doble base exenta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ejemplo es el que usted dijo de 500,000 colones. Entonces usted dice, ok, yo me gano 500,000 colones mensuales. Entonces yo lo que tengo que hacer es sumar esos 500,000 colones por los 12 meses, y en la declaración de renta, cuando estoy haciendo la declaración de renta, donde no me acuerdo en este nombre, creo que es como la casilla 44, 43, 44, por ahí debe andar, dice, digamos que diga ingresos obtenidos de salario. Entonces ahí yo pongo esa suma. Entonces le estoy diciendo a Hacienda, yo en mi salario he tenido base exenta por tanto monto. Entonces el mismo sistema le va a decir si tiene o no tiene que pagar impuestos. Porque ¿qué pasa si esa persona que gana 500,000 pesos trabajó únicamente 2 meses trabajó? Entonces cuando voy a hacer la declaración de renta, indico en la casilla 43, 44, no me acuerdo en este momento, indico que lo que he gozado de la base exenta son 1,000,000 de colones. Entonces, el sistema le va a decir, ok, ha gozado 1,000,000 de colones, para 3,100,000, ejemplo, le hace falta tanto. Entonces, le hace una exoneración de lo que le hace falta, claro, y le cobra el impuesto por el restante. En el caso, además de las personas que somos asalariadas, y ya pagamos renta, es decir, excedemos automáticamente la exoneración, y damos servicios muy esporádicamente, entonces es una buena costumbre a partir de ese instante también empezar a pedir factura por los gastos, porque es que los que pagamos renta de salario normalmente no pedimos ninguna factura de nada. Correcto. Pueden pedir las facturas por los gastos, y acordándonos y teniendo presente siempre dos cositas, bueno, 3. Primero, que los gastos tienen que ser justos y necesarios para ejercer la actividad económica. La actividad que estoy generando fuera de mi trabajo. Correcto, sí, la actividad que me está generando un ingreso adicional. Y segundo, que las facturas tienen que estar a mi nombre. O sea, cuando yo pido un gasto, tiene que ser justo y necesario para ejercer la actividad económica, y adicional esa factura tienen que darla a mi nombre. Ok. Vamos a ver, dice Bernal Rodríguez, no me queda claro cómo se confirman las facturas para poder aplicar el gasto. Las facturas se incluyen en el sistema. Les voy a indicar, haciendo referencia a la herramienta de Hacienda, porque todas las herramientas son diferentes y va a depender del desarrollador. La herramienta de Hacienda, para confirmar un gasto, ese gasto les va a llegar a ustedes, ejemplo, por correo. Entonces ustedes agarran el correíto, descargan ese gasto en la carpeta de gastos que van a tener, ingresan a la herramienta de Hacienda y existe una pestaña que dice confirmar XML. Cuando yo le doy confirmar XML, me abre otra pestañita que lo que me hace es como, dígame dónde está la factura que va a confirmar. Entonces yo le indico al sistema dónde está esa factura, y cuando la carga, le doy nada más cargar y automáticamente me llena todos los campos que tengo que llenar para confirmar una factura. Entonces, ¿qué es lo único que tiene que hacer el contribuyente? Indicar qué es lo que va a hacer con esa factura, si la acepta, si la va a rechazar o si la acepta parcialmente. Una vez que indica eso, ya simplemente la genera, la firma y la envía. Ok, dice Gabriela Dorado, es que aquí chineamos mucho a nuestros oyentes. Dice, porfa, si me pueden contestar ya, es que entro a la oficina, con mucho gusto. Dice, trabajo con el gobierno y soy notaria. Yo pago renta a partir de lo que genero como notaria,
porque el salario ya me rebajan vía planilla. ¿Está bien así? Sí, ¿verdad? Correcto. Si ella ejerce la actividad económica nada más como notaria, paga por el notariado. Dice Kevin Hernández, ¿cuál es el caso de servicios profesionales brindados fuera del país? ¿Cómo se fiscalizan? Es que los servicios extraterritoriales no están grabados con impuestos sobre la renta. Ok. Dice Randall Pérez, hola, soy taxista concesionario, ¿debo emitir factura electrónica? No. No. Están exonerados, artículo 11 del reglamento de renta. Son las 10:12, vamos a habilitar el segundo bloque de llamadas telefónicas. Don Miguel Cascante, si nos ayuda entonces a habilitar la línea telefónica 905-222-0000. Listo, Miguel. Gracias, Miguel. Ya está la primera llamada. Tan rápido. Vamos con la primera llamada. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Ay, se cayó. 10:12. Vamos a la primera llamada de este segundo bloque. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Leonardo Peñaranda de San José. Otra vez, perdón. Leonardo Peñaranda. Don Leonardo, adelante, por favor. Una consulta. En el caso de las agencias de aduanas, bueno, yo trabajo con una agencia de aduanas y tienen un permiso emitido incluso por Hacienda para dentro de su factura meter los pagos que hace a terceros en nombre del cliente. Por eso en realidad no es un ingreso, sino que es como un servicio que se da. Se mete dentro de la factura para poder posteriormente cobrarle ese monto al cliente. Dentro de estos montos van, por ejemplo, los impuestos, pagos de bodegajes y demás de servicios de nacionalización. Ahora bien, dentro de la factura digital, las tiendas nos indican que estos rubros no pueden ir como una línea de detalle, sino que van dentro de un rubro o dentro de un dato que es nodo otros. Sin embargo, no lo totaliza. Entonces, don Leonardo, discúlpeme, ahí se le está yendo la señal, pero no sé si la base de la pregunta está clara. Tal vez aquí lo que hay que tener presente es lo siguiente: ¿por qué no se incluyen esos servicios en las líneas de detalle? No se incluyen en las líneas de detalle porque no forman parte de la actividad económica, y además el respaldo de ese gasto no es el que le va a la agencia aduanal, sino más bien es el que me brinda a mí el servicio. Ejemplo, contrato del transporte. El transporte, esa factura de transporte, la única manera que yo pueda ponerlo en una línea de detalle es porque el transportista le haga la factura directamente a la agencia aduanal. Ahí sí, porque entonces cuando la agencia aduanal lo mete como un ingreso, automáticamente va a tener una factura que respalda ese gasto. Pero si el transportista me emite a mí esa factura a nombre de mi cliente y yo simplemente lo que hago es brindarle el servicio de pagar esa factura, ahí no puedo meterla como una línea de detalle, porque automáticamente la otra persona tiene derecho a dos créditos o a dos gastos. Uno, que es el que la agencia aduanal está indicando como un ingreso de la agencia, que no es un ingreso y no tendrían factura de cómo quitarse ese ingreso, porque la factura del gasto la va a tener la otra persona que también se lo van a dar. Entonces la otra persona va a tener dos gastos o dos facturas que respaldan un mismo gasto, la que viene en la agencia aduanal y la factura que tiene que dar el transportista, porque el transportista sí está obligado a meter facturas. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener cuidado aquí? Que si la factura, el gasto que yo estoy incurriendo está a nombre de mi cliente, eso no puedo meterlo como una línea de detalle. Si quiero informarle a mi cliente, puedo meterlo en el no otros, pero no como un gasto. ¿Por qué? Porque esa persona, el gasto es la factura que le da el transportista. Pero si el transportista le da la factura a nombre de la agencia aduanal, ahí yo sí puedo meterlo como una línea de detalle, porque entonces yo simplemente le cobro a él el servicio y tengo una factura que respalda ese gasto. Don Álvaro Pérez nos llama desde Punta Arenas. Don Álvaro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Adelante, por favor. Ok, estamos claros que dentro de los grupos exentos de emitir factura electrónica estamos del artículo 11. En el caso de los gasolineros también hay una resolución hace mucho tiempo que están exentos de emitir factura en la venta de los combustibles, eso debido a la forma en que ellos los controlan con Recope. ¿Cómo quedaría la situación de ellos en cuanto a la venta de los combustibles? Estamos claros que para los demás productos, aceite, agua, etcétera, sí tienen que emitir factura electrónica. Tal vez ahí es importante tener presente algo. Hace muchos años, y muchos años, estamos hablando 15 años, se les daba un criterio a los contribuyentes de gasolineras de que estaban exentos de la emisión de facturas. Eso es un criterio.
Posteriormente esos criterios se fueron modificando. Al crearse un criterio con relación al mismo tema, ese criterio deroga el otro criterio. Entonces, el criterio que se viene manejando ya también hace bastantes años es que ellos no, ustedes, digamos, las gasolineras no están exentas de la emisión de facturas electrónicas. Lo que tienen y lo que se les da en el criterio es una dispensa para la entrega de facturas electrónicas, que es otra cosa. Acordémonos que la factura electrónica hay 2 actos y los 2 actos son sancionados de acuerdo al artículo 85 artículo 85 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Uno que es la emisión y otro que es la entrega. A las bombas se les da una dispensa de la entrega, pero no de la emisión, y este criterio se viene manejando hace más de 10 años, donde se les dice, tienen la dispensa y ustedes la emiten, pero simplemente no se preocupen, no las entregan y Hacienda no los va a sancionar, pero con relación a la emisión de la factura sí tienen que hacerla. Son las 10:17, la tercera llamada de este bloque, don Esteban López, que nos llama desde Alajuela. Don Esteban, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Don Randall. Sí, adelante. Felicidades hoy por el programa, muy bueno. Quería hacerle una consulta. Yo tengo un negocito, ¿verdad? Tengo años de tributar, tener todas mis cosas al día y todo esto. La pregunta es esta. Yo trabajo en la calle y a veces hay personas que esporádicamente te compran un producto y tal vez te dicen, mira, tráeme 1 o 2 paquetes de lo que usted vende. Y qué pasa, por ejemplo, si esa persona, como es, digamos, un adulto mayor o algo así, te dice, no tengo correo, o alguna persona que usted le quiera vender no tiene correo, o no sé, ¿cómo hace uno en ese caso? Y luego, la otra es, yo vendo mis productos, algunas a crédito, entonces, a vos te firman la factura. Digamos, vos entregas una factura, el cliente te firma, te pone su número de cédula y vos tenés pues algún respaldo si algún día mañana, pues, como dicen, ¿verdad?, te amarran el perro. Entonces, ¿cómo hace uno ahora con lo de la factura electrónica? Pero lo que me tiene pensando más es eso, que cuando son compras muy pequeñas, y ¿cómo hace uno en ese caso? Si alguien no te quiere, no tiene correo, no te lo quiere dar, o te da un correo falso, ¿cómo pasaría ahí? Gracias. Muchas gracias. Tal vez, don Esteban, la primera consulta con relación a la entrega, como lo dijimos anteriormente, aquí hay que tener cuidado con conceptos. El primero es que el que está obligado a utilizar factura electrónica, ejemplo, sea su persona, no la persona que la esté recibiendo. En ese momento todavía él no está obligado al uso de factura electrónica. Entonces, usted está obligado a emitir su factura electrónica. El otro es la entrega de esa factura. El artículo primero de la resolución 48/2016, que es la que regula el tema de factura electrónica, que es sumamente importante que las personas se la lean, establece que la entrega se puede dar de múltiples maneras, y entre ellas, para conocimiento de los que están escuchando, es que yo se la puedo enviar por correo electrónico, yo se la puedo poner a disposición en alguna página web, llamémoslo así, que la misma empresa hace una página donde sube las facturas y el cliente simplemente ingresa y las descarga. O en su defecto, si la persona, como bien indica don Esteban, no tiene un correo y no tiene ningún medio electrónico, simplemente yo le imprimo esa factura y le doy la representación gráfica de esa factura. Entonces ahí no habría ningún problema, se le puede entregar de cualquiera de esas formas. La segunda consulta con relación a las facturas de crédito, aquí ahí tenemos dos elementos, que efectivamente la factura tiene que estar firmada para convertirte en título ejecutivo, como lo establece el artículo 460 y 460 bis del Código de Comercio. Entonces, en el tema factura electrónica se puede hacer de 2 maneras. La primera, que el receptor de esa factura me firme a mí me firme el archivo XML haciendo uso de la llave criptográfica o el sello electrónico emitido por el Banco Central. Entonces, automáticamente ese archivo XML, que es la factura electrónica, ya posee la firma de mi cliente y posee una firma establecida que por ley tiene validez como si fuera la manuscrita. Entonces, simplemente yo le doy el archivo XML y le digo, fírmeme ese archivo XML, eso sí, con las firmas del Banco Central, ya sea, se las vuelvo a repetir, firma digital, que es para persona física, o sello electrónico, que es para persona jurídica. Eso es si quiero tener el archivo firmado. O otra es que, como ya les dijimos anteriormente, se genera una representación gráfica y a la persona que yo le estoy vendiendo a crédito simplemente me firma la representación gráfica, como lo han venido haciendo hoy día sin ningún problema. 10:21, nos queda habilitada una llamada más telefónica, don Rodolfo Vargas. No, pero don Rodolfo es
la persona que estamos atendiendo. No lo atendimos aún, don Rodolfo en San Carlos. Oh, buenos días. Hola, no, ¿cómo le va, don Rodolfo? Muy bien, gracias a Dios. Adelante, por favor. Bien, gracias. Bien, mira, soy de San Carlos y todo el entorno lo veo muy bien en la parte de la facturación electrónica. A mí me preocupa un poco en las zonas rurales que no tienen acceso tanto a los sistemas de cómputo, a los sistemas de máquinas. Por ejemplo, ¿qué pasa en los mercados en donde yo tengo un restaurante, yo llego y le compro a don Juan papas, tomates y todo esto? Él me hacía la factura en esos mercados, en esas ferias, me hacía la factura física y yo me voy para mi restaurante y lo meto como un gasto. ¿Cómo va a hacer este señor en el mercado para emitir esa factura en la parte operativa? ¿Él me lo va a hacer después o qué va a pasar con esa logística? Y lo otro que a mí me preocupa es en la parte que es al revés, que son los pequeños camiones que andan en las zonas rurales repartiendo y vendiendo productos que ellos compran y revenden, son comerciantes, y que en ese momento facturan y venden a contado. ¿Cómo hacen en la operatividad o en la operación esa gente? Y también, si quieren, una tercera duda es con la parte de las donaciones, o la parte, digamos, de cuando yo hago una donación como empresa, ¿cómo se va a manejar la factura electrónica? Buen día. Gracias, don Rodolfo. Ok, vamos en orden. La primera consulta con relación a las personas que venden en la feria de los agricultores, si ellos son los productores, igual no tienen por qué emitir facturas, como lo hemos venido diciendo, los agricultores no tienen que emitir las facturas. Con relación a cuando ya existe un tercero que es el que vende los productos, entonces, en este caso, cuando el agricultor le vende a este camioncito que el señor Rodolfo establecía, ahí no se emite una factura. Pero el del camión sí tiene que emitir facturas porque está ejerciendo una actividad económica y no como agricultor, sino como un tercero. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso? En este caso lo que tiene que tener es un sistema de emisión de facturas. Acordémonos que facturas electrónicas, digamos, ahorita en la calle hay sistemas que permiten inclusive hasta facturar desde un teléfono. Entonces, si usted tiene un teléfono inteligente, adquiere un sistema de estos o un servicio de estos, puede facturar sin ningún problema. En el caso que no tenga internet o cualquiera de estas situaciones, la norma establece cómo puede utilizar la factura si no tiene internet. E inclusive, si no puede utilizar la herramienta en su totalidad, genera facturas por contingencia, como lo establece la norma, y después las convierte en factura electrónica. Entonces lo que hay que ver es cada situación independientemente, pero la norma sí ha contemplado las situaciones cuando no tengo internet o cuando no tengo la herramienta funcionando. Ok, ¿se necesita firma digital para...? Tal vez con la última pregunta que era con relación a las donaciones. Con relación a las donaciones, efectivamente, todas las empresas que vayan a recibir donaciones tienen que emitir una factura electrónica por esa donación. ¿Se necesita firma digital para emitir factura electrónica? Aquí hay que tener presente que la Dirección General de Tributación establece como método seguro que se pueden utilizar dos tipos. Tipos me refiero a las emitidas por el Banco Central o la emitida por el Ministerio de Hacienda. En el Banco Central tenemos efectivamente lo que es la firma digital, que es utilizada para persona física, y el sello electrónico que lo da el Banco Central para personas jurídicas. Entonces puede utilizar cualquiera de esas dos, o si desea puede utilizar la que entrega la Dirección General de Tributación, que se llama llave criptográfica, el cual simplemente ingresa a la página de Hacienda del sistema ATV. Ingresa a ATV, va a encontrar una pestañita que dice comprobantes electrónicos, que es donde está la herramienta gratuita, y desde ahí hay una pestaña que dice descargar llave criptográfica en producción. Entonces la descargan y ya esa les da la misma funcionalidad para fines tributarios que la firma del Banco Central. Pero eso se hace en línea, todo. Todo lo que tiene que ver con factura electrónica es en línea, lo que es la firma digital y todo lo demás, pero lo que es lo que es la llave criptográfica, lo que es la firma digital del Banco Central y el sello electrónico, sí tienen que llamar al banco, solicitar una cita y ahí se la van a dar. Pero, don Maynor, por ejemplo, es que estaba en la página de Hacienda, justamente, en factura electrónica, y entonces viene el ABC de cómo utilizar el facturador gratuito del Ministerio de Hacienda. Dice, recuerde descargar el firmador que se requiere como complemento para la herramienta gratuita de facturación electrónica del Ministerio de Hacienda y que se ajusta al tipo de sistema operativo. Vienen los sistemas operativos. Viene firmador para firma digital y firmador para llave criptográfica. Alguien nos está oyendo hoy, apostó por el sistema de Hacienda
va a bajar el sistema. Correcto. ¿Qué tiene que bajar entonces? ¿El firmador para firma digital? El que él decida utilizar. Si él decide que va a utilizar la firma del Banco Central, el firmador de firma digital, entonces baja firma digital. Okay. Pero si va a utilizar el de Hacienda, utiliza el que dice firmador de llave criptográfica, que es la del Ministerio de Hacienda. Esas definiciones están en la resolución, que es la que regula el tema, que es importante que la apunten para que la busquen, que es la resolución DGT, que es Dirección General de Tributación, DGT-R de resolución 48-2016. Ese es el marco jurídico o el marco que viene y marca la cancha de cómo se va a jugar con el tema de factura electrónica. Entonces ahí se establecen todas esas definiciones. Permítame en los últimos 4 minutos que nos quedan guiar a la gente en este tema en particular. Por supuesto que no vamos a ayudar a ninguna empresa que genere, digamos, como esquema de negocio la facturación, pero teniendo Hacienda, para el montón de gente que está preguntando, un sistema gratuito, ¿cómo se llama el sistema gratuito de Hacienda? El sistema gratuito de Hacienda no tiene nombre, simplemente se ingresan a ATV y ahí está una pestaña que dice herramienta gratuita, en la parte de comprobantes electrónicos. Entonces ingresan a ATV, herramienta gratuita, y ahí ya la herramienta empieza a correr. Vamos paso a paso. Hacienda GOCR. La página principal de Hacienda es www.hacienda.go.cr. Una vez que ingresen a la página principal de Hacienda, tienen que ingresar a ATV, que está en el margen inferior izquierdo. Hay varios loguillos. Uno de esos loguitos dice ATV. Cuando ingresan a ATV, ahí les van a pedir lo que es un usuario y una contraseña. Tal vez aquí es sumamente importante. Las personas que no conocen ATV, lo que hacen es que crean un nuevo usuario y les dicen que ya poseen un nuevo usuario. Esto es muy simple. El sistema ATV, todas las personas que no sean grandes contribuyentes tienen que conocer ATV si ya se encuentran inscritos ante Hacienda, porque resulta que el sistema ATV es el sistema que Hacienda pone a disposición de los contribuyentes para la presentación de declaraciones. Entonces, si usted ya es un contribuyente inscrito hace un año que ya presentó una declaración y usted no conoce ATV, les recomiendo que hable con su contador, el que le presenta las declaraciones, y le diga: yo ocupo todos los accesos a ATV, ¿usted los tiene? Y él le va a decir que sí, porque él es el que le presenta las declaraciones. Él fue el que le creó el usuario. Correcto. ¿Qué les aconsejo? Que una vez que ya ustedes tienen el control de ATV, cambien el usuario y la contraseña y simplemente autoricen al contador a presentar la declaración. No que él entre a nombre de ustedes, porque el sistema es, o como debería funcionar, es que ustedes entran, ustedes toman el control de ATV para que ustedes después puedan ver declaraciones, puedan presentar las declaraciones, puedan tener un control de qué han presentado y adicionalmente puedan generar las llaves criptográficas, puedan emitir facturas ustedes. Y posterior, ustedes les dan los controles o los accesos que ustedes quieran a sus subordinados. Llamemos que al contador le doy un acceso a presentar declaraciones, y si yo quiero que otra persona facture a mi nombre, yo le doy un acceso a facturar, pero no le voy a dar acceso directamente a ATV. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Entonces, ahí ingresan a ATV. Una vez que ya ingresaron a ATV, se van a la pestaña que dice comprobantes electrónicos. Y ahí vienen varias pestañas. Viene que es generar llave criptográfica de producción, que es lo que hemos estado hablando. Para la herramienta de Hacienda tienen que generar la llave criptográfica de producción. Ahí mismo está lo que es el usuario y la contraseña para el envío de las facturas a Hacienda. Y hay otra pestaña que dice herramienta gratuita. Sumamente importante. Eso es para ya empezar a usar la herramienta gratuita. Sumamente importante, varios pasos. Uno, que se descarguen el manual de usuario. ¿A dónde está el manual de usuario? El manual de usuario no tienen que entrar a ATV, porque inclusive el manual de usuario les explica cómo. El manual de usuario, cuando ingresan a la página principal de Hacienda, que es vuelvo a repetir, www.hacienda.go.cr, van a encontrar una pestaña de color amarillo. Es sumamente vistosa porque es la única pestaña que hay de ese color. Ingresan a la pestaña de color amarillo y ahí van a encontrar toda la información de factura electrónica. Hay una que dice manual de herramienta gratuita en ATV, creo que es como indica. Ingresan ahí y ahí se les va a descargar un manual de usuario. Ese manual de usuario los va a llevar paso a paso. Inclusive les va a explicar a qué opciones tienen que entrar para poder hacer la modificación del registro que hemos estado hablando. Ese manual les va a decir: ingresen a la pestaña tal, elijan tal cosa, ahora hagan tal cosa, ahora llenen el apartado 12 de este formulario. Entonces, es sumamente importante que antes de ingresar allá a facturar, se lean este manual. Ve que duramos un poquillo hoy entrando a la TV. No importa, tuvimos la mala suerte. Sí, claro.
Pero bueno, la gente que quiere y que quedó pendiente hoy de preguntas, que hay un montón de gente, don Carlos, coordinaré con ustedes para hacer, por supuesto, próximamente un segundo programa, porque sí, realmente claro, quedaron un montón de consultas pendientes. Muchas gracias por venir, don Carlos. No, con mucho gusto, estamos a la orden y si hay que venir en otra ocasión, pues aquí estaremos. Y pronto, después sí, lo conversamos. Don Maynor, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, más bien muchas gracias a ustedes por invitarnos para hablar de este tema tan importante a la ciudadanía, para que se vayan preparando, porque es sumamente importante que se vayan preparando, inclusive que ingresen al uso de factura electrónica antes de la obligatoriedad, por si tienen alguna piedrilla por ahí o algo que resolver antes de que inicie, lo hagan antes. No que esto se les presente una vez que ya están obligados a emitir facturas electrónicas. Claro, porque si no uno tiene que correr contra el tiempo. Correcto. Pero bueno, son las 10:31, muchas gracias de verdad por estar aquí. Ustedes saben que yo siempre le pido a los invitados canción para despedir. Hoy no vamos a despedir, Matices, vamos a una pausa con la canción que piden. A la puña. Esa es la pregunta más difícil del programa. ¿No se acuerda cuál pidió la última vez que vino, Carlos? Nunca había pedido. ¿No había pedido? No diga que vino hace tanto que no se pedía canción. Supongo que así era. ¿Su canción favorita, don Carlos? Es que ya no tengo dinero porque no lo oí. Shape of You de Ed Sheeran. Don Miguel Cascante, Shape of You. Es un extraordinario cantante, Ed Sheeran. Muy bueno. Gracias, don Carlos, por venir. Nosotros vamos a la pausa con Ed Sheeran. Regresamos con Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción de Liberación Nacional, porque bueno, hay polémica en el Congreso, sin duda alguna, con los informes de la Procuraduría. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias. 10 de la mañana con 37 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices, en este horario mañanero que nos permite todavía desarrollar más temas que los que estamos acostumbrados a hacer en la tarde. Hoy en la mañana, como lo escuchaban en la primera parte, tuvimos al director de tributación y al encargado de la factura electrónica con nosotros, que se nos vino una lluvia de consultas, que por cierto intentaremos evacuar entonces en un próximo programa. Pero ahora quiero agradecerle también a don Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción de Liberación Nacional. Liberación Nacional es la fracción más grande en la actual Asamblea Legislativa, que está justamente en medio de la polémica, algunos de sus miembros, por el manejo de los informes de la Procuraduría de la Ética Pública, que han llegado justamente a los directorios legislativos, tanto el antiguo como el presente. Don Carlos Ricardo, ¿cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Randall. Un gusto estar en este espacio ahora mañanero. Ahora mañanero durante este mes de Mundial, así es. Don Carlos, estos días, viera que me preocupé mucho de que los duendes, ¿se acuerda de los duendes del MOP con aquel contrato de Alterra? sí, cómo no. Oye, tenía el temor, ese contrato nunca apareció, y entonces descubrí que los duendes se habían pasado a la Asamblea Legislativa en un traslape entre el antiguo y el nuevo directorio legislativo, don Carlos Ricardo. Sí, efectivamente, lo que ha sucedido es sencillamente lamentable que la Procuraduría haya notificado una resolución tan importante como la que atendía el reclamo de los diputados que investigaron el cementazo, y que sencillamente una desestimación por parte de la Procuraduría de la Ética en relación con los actos de don Luis Guillermo Solís se haya, digamos, traspapelado, si es que se le puede llamar de esa forma, de manera que las y los diputados actuales no pudiéramos apelar, así como tampoco los diputados anteriores. A eso tengo que agregar, Randall, que es muy raro que la Procuraduría haya hecho esa notificación el viernes 27 de abril, a un día hábil de que se fueran los anteriores diputados, que fueron los que hicieron la denuncia. Un 27 de abril viernes, que además de que todos sabemos que los viernes los diputados no sesionan, deberíamos agregar que ya la mayoría de los diputados para el viernes 27 de abril ni siquiera estaban en sus oficinas, ya habían desalojado el edificio de la Asamblea Legislativa, y el lunes 30 de abril, que fue el único día hábil en el que se podía haber visto eso, evidentemente ya era materialmente imposible porque tenía que pasar primero por el directorio de la Asamblea. Ese directorio sesionó a las 3 de la tarde para conocer varios temas, entre otros ese. Ahí mismo se dispuso que se le comunicara de manera inmediata a los diputados electos, es decir, a los que entraríamos a partir del 1 de mayo. El 1 de mayo, además, un día inhábil,
para los efectos administrativos, en donde estábamos instalando la asamblea y escogiendo directorio. El 2 de mayo justamente el citado don Luis Guillermo Solís venía aquí a explicar su último informe de labores. Es un día que no hay, digamos, actividad ordinaria por parte de la asamblea, y el 3 de mayo que ya se vencía el plazo, de manera que no lo conocimos, nunca supimos de la existencia de ese informe, y alegremente se fue el plazo para poder apelar. Posteriormente, en la asamblea, en la administración, se dan cuenta que faltan 2 folios y por lo tanto no se lo pueden comunicar a cada uno de nosotros los diputados. La presidenta actual es, digamos, enterada de que hay 2 folios que faltan en la copia que maneja la administración. Ella le pide a la Procuraduría que le envíe una copia completa. Esta lo hace el día 22 de mayo y a nosotros se nos comunica finalmente el día 28 de mayo en nuestras curules, de manera que si hubiera existido alguna, digamos, nulidad con respecto a la primera notificación en virtud de que venía incompleto, también para el 22 de mayo que fue notificado nuevamente, ya para el 28 en que lo fuimos individualmente cada uno de nosotros, no podíamos tampoco apelar válidamente porque habían transcurrido más de 3 días. Así que aquí ha habido lo que parece ser una cadena de errores o de horrores que impidieron que este poder de la República pudiera ejercer su potestad o su derecho de apelar ante el Procurador General por múltiples razones que están contenidas en ese mismo informe. Pero entonces, permítame ir por partes, porque usted me ha relatado hechos en un orden cronológico y yo aspiro también a interpretaciones hoy, don Carlos Ricardo, y sé que usted lo sabe hacer muy bien. Leía hoy en unas declaraciones al diario Extra al exprocurador de la ética pública, don Gilbert Calderón, que recuerdo que tenía una relación mucho más fluida con la prensa, por ejemplo, que la actual administración en la Procuraduría de la Ética, aunque había cosas que no podía revelar. Es decir, él podía decir, hoy se notificó a la Presidencia de la República, hoy se notificó a la Asamblea Legislativa, sin decir el contenido del informe, que es lo que realmente es confidencial. La Procuraduría no hace ninguna de las dos cosas, envía justamente ese viernes, que es muy raro, digamos, cualquier lógica le diría a uno que le pudiera decir al procurador, a menos de que, bueno, que rotule bien el expediente, eso es importantísimo, no que le pase lo de Ronnie Basey, pero que además le diga, mira, mejor notifiquemos el 3 de mayo, porque nadie va a poner atención a esa notificación. ¿Eso a usted le parece, según su interpretación, un error, un horror, una cosa hecha con dolo, con el fin de que no se conociera el informe? ¿Qué le parece a usted esa parte puntual, don Carlos Ricardo? Yo no podría todavía asegurar que haya dolo, porque ya eso es un tema muy delicado, pero sí podría decir que es una enorme imprudencia o, digamos, una gran falta al deber de cuidado para manejar un asunto de esa categoría. Es que no estamos hablando de un informe que se refiere a Perico de los Palotes, estamos hablando de un informe que se refería al presidente de la República en ejercicio aún, en esa fecha 27 de abril, que era, digamos, de todos los señalados por el informe del cementazo, la persona con una investidura política de mayor relevancia, y sencillamente se hace sin que nadie lo conozca, nadie dice agua va, sencillamente se notifica un viernes cuando aquí no hay nadie en la Asamblea Legislativa. De hecho, incluso ustedes pueden observar, si usted tiene copia de esos documentos, don Randall, si no yo se lo puedo facilitar, que la notificación ni siquiera se hace en la presidencia de la Asamblea Legislativa, sí, sino que se hace en la oficina del director ejecutivo de la Asamblea, lo cual no ocurre con el caso del día 22 de mayo, cuando aquí vuelve a venir el informe completo, como se había solicitado. La notificación sí la realizan en la presidencia, pero en el anterior caso se hace en la dirección ejecutiva. Ahí hay mucha tela que cortar, me parece imprudente, desacertado, por decirlo lo menos, que se haya hecho en esas circunstancias. Si hubo dolo, no es un tema que habrá que revisar. Don Carlos, ¿usted sabe quién es la persona que ordena la notificación? No, hasta el momento lo desconocemos, Randall. Ok, brinquemos ahí a hablar sobre Gonzalo Ramírez. Sí. Yo he escuchado muy atentamente las explicaciones de Carolina Hidalgo, la presidenta del Congreso. La semana pasada que yo la entrevisté respecto a este tema,
realmente, don Carlos, y se lo digo con toda transparencia, la escuchaba acongojada, intentando explicarme y que nos quedara claro que ella se entera hasta una vez vencido el plazo de apelación, que entiendo más o menos anda por el 7 de mayo, según lo que recuerdo que me mencionó. La época de apelación es el 3 de mayo. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿quién era la persona encargada de comunicarle a los diputados entrantes y al directorio entrante de la tramitación de un proceso que tiene un plazo corriendo? Y ella me dice, el anterior directorio legislativo. ¿Qué opina usted? No coincido con ella, no me parece que fuera el directorio. El directorio legislativo venció el 30 de mayo, el anterior directorio legislativo. 30 de abril. Perdón, el 30 de abril. Ellos sesionan a las 3 de la tarde, ni siquiera todos. Sesiona Gonzalo Ramírez con Carmen Quesada solamente. Sí. Michael Arce no sesiona, no conoce ese tema, que por cierto es un reclamo que ayer le he hecho a los señores del PAC, porque mencionaron a Michael Arce como parte de ese directorio que atendió el asunto, y no fue así. Pero en todo caso, me parece que ese directorio a las 3 de la tarde toma ese acuerdo, a las 5 de la tarde sesiona nuevamente para dejar firmes los acuerdos, porque ese no era el único punto que vieron, y en ese momento incluso dejan de ser diputados. Claro. El 1, el 2 y el 3 de mayo ya ellos no eran ni directorio, ni diputados, ni funcionarios públicos, no les correspondía realizar ninguna gestión. Entonces es el director ejecutivo, a su gusto, la persona que debió enterar al directorio entrante. A mí me parece que la administración efectivamente tenía que llevar a cabo algunas acciones. Yo desconozco, y por eso hemos estado pidiendo la investigación, cuáles fueron, digamos, los movimientos que ocurrieron entre el 1, 2, 3 y los demás días entre los funcionarios encargados de la administración, y qué comunicaron o qué dejaron de comunicar a las autoridades entrantes, particularmente a doña Carolina. Claro, ya sabemos algo, sabemos que el documento, entiendo, si no usted me corrige, sabemos que el documento notificado el 27 de abril lo conoció que en ese momento era presidente legislativo, es decir, don Gonzalo sabía. ¿Estamos en lo correcto ahí? Sí, lo conoció el día 30 de abril. El lunes siguiente. Sí, el primer día hábil en que estaba corriendo la notificación. Que por cierto estuvo aquí en Matices ese día en la tarde, 30 de abril. Entonces, ese día lo conoce, ¿verdad? ¿Ese es el último rastro que tenemos oficial, o él entera? Bueno, no es que la dirección ejecutiva ya sabía, porque habían notificado en la dirección ejecutiva, ¿soy no correcto? Sí, pero además la dirección ejecutiva además sabe o conoce de los acuerdos del directorio. Es decir, el 30 de abril se toma ese acuerdo y es, digamos, normal que a partir de ese momento la dirección ejecutiva y el resto, digamos, de la administración a la que le toca tramitar los acuerdos esté enterada de lo que se ha acordado justamente. Hablemos de culpa y no de dolo, porque entiendo que lo pongo en una situación muy comprometida si hablamos de dolo sin elementos. Hablemos de culpa, de un descuido. A esta altura de lo que sabemos, ¿usted le atribuye un descuido al director ejecutivo, don Carlos? Yo todavía no me atrevo a hacer ese tipo de valoraciones. Hombre, pero usted es muy atrevido. No, es que le voy a contar, desconozco cuál fue la tramitación que le dio el director ejecutivo en ese momento o a partir del 1 de mayo a ese asunto. No he podido conversar ni con él, ni lo hemos tenido, digamos, ninguna información por escrito. Entiendo que ya se inició un procedimiento interno y nosotros los diputados también queremos iniciar uno desde el punto de vista de control político. Pues por supuesto que será muy importante que el director ejecutivo y el resto de los funcionarios que están involucrados nos cuenten cuáles fueron sus acciones, a quién comentaron o no, o a quién trasladaron información o no, no solo durante el 1, el 2 y el 3, sino hay un tema por resolver, y es el tema de la falta, digamos, de integridad o de los folios que debieron de haber estado en la documentación original. Es decir, claro, si el informe a esta Asamblea Legislativa entró completo o incompleto cuando se notificó el día 27 de abril, porque eso también abre otros supuestos. Ya caigo ahí justamente, pero quería preguntarle a priori qué responsabilidades pareciera
o qué descuido o qué factura pareciera que le pueden cobrar a Carolina Hidalgo, don Carlos? Tampoco me atrevo. Oiga, hoy anda muy poco atrevido. Ando bastante precavido porque me parece que estos temas son de una gran trascendencia. Fíjese que estamos aquí hablando de una serie de sucesos que impidieron que esta Asamblea Legislativa tramitara adecuadamente una apelación con respecto a un expresidente. Y cargarle la mano a alguien en este momento, yo preferiría no hacerlo. Bueno, se lo voy a plantear al revés. De que sea de un partido distinto al mío. ¿Usted exime a alguien? Tampoco. En este momento todas las hipótesis están abiertas para ser revisadas. Ahora bien, entiendo lo que le preocupa, la falta de integralidad del documento. En español, que le falten 2 páginas. Así es. Lo que pasa es que uno se da cuenta, me refiero a la administración, pero doña Carolina es la que advierte, ¿verdad? Oficialmente que le faltan 2 páginas. Bueno, la administración le advierte a doña Carolina que no va completo. Doña Carolina se da cuenta que faltan 2 páginas del documento, pero a esa altura ya estaba vencido el plazo perentorio de las apelaciones, don Carlos. Estaba vencido en el tanto en que hubiera llegado completo, sí. ¿Existe hoy confirmación de que llegó completo? Francamente yo no lo tengo claro. En el documento que la Procuraduría envió ayer a la Asamblea Legislativa afirma que esa documentación llegó aquí completa. Es una afirmación que no está sustentada o soportada documentalmente. Nosotros vamos a pedirle a la Procuraduría que nos entregue una copia fiel del acta de notificación. Ahora bien, don Carlos, usted me dijo, si efectivamente faltaron esas dos hojas, se abren un montón de aristas. ¿Cuáles aristas se abren? Bueno, lo primero, me parece que en ese caso debió haber conocido el directorio el problema importante de que una notificación de esa categoría hubiera llegado aquí de manera incompleta, para poder entonces revisar las opciones de plantear una nulidad de la notificación del día 27 de abril. No solo, digamos, bajo la circunstancia de la falta de integralidad de la copia o del original, sino también del modo de notificación, que ahí se pueden también digamos, revisar algunos de esos asuntos. No, don Carlos, porque en pleno siglo XXI entiendo el tema de la confidencialidad del expediente de la Procuraduría de la Ética Pública, pero tenía que notificarse en físico. Fíjese que ese es otro tema, Randall, que se puede discutir. Yo conozco de notificaciones y comunicaciones de la Procuraduría de la Ética a diputados de esta Asamblea Legislativa que se han realizado ¿vía electrónica? Que se han realizado de manera electrónica, sí, y eso que usted está diciendo es un muy buen punto. Sí, porque es que vamos a ver, si la entrega, aquí nos estaríamos ahorrando un montón de problemas, ¿verdad? Sí. Si la entrega hubiera sido electrónica, usted nada más ve si va completo o no y listo. Ahora, lo que yo temo es que este caso caiga, don Carlos, en el dicho de la Procuraduría, sin prueba fehaciente, digamos, que lo confirme, porque no tenemos una máquina del tiempo para devolvernos, abrir el sobre y revisar, sí, ¿verdad? Porque el acta de notificación puede decir, y usted es abogado y yo sé que me va a entender el populismo que voy a usar, pero el acta de notificación puede decir lo que le dé la gana. Sí, efectivamente, pero digamos que tratándose de que un funcionario público o funcionaria pública lo realiza, el acto de notificación sugiere, digamos, plantea en tesis de principio una legitimidad del mismo. Claro. Tener en la mano un acta de notificación bien confeccionada no es un asunto menor. No, por supuesto que no, pero es que aquí entramos a los detalles, casi que nos convertimos en investigadores criminales. Yo diría casi que estamos haciendo una autopsia de bueno, algo sí, está que bien, sucedió. una autopsia, sí, tiene toda la razón, pero veamos los hechos. Hay un sobre con la notificación de un informe que es confidencial, excepto para los 57 diputados. ¿Estoy en lo correcto? Ok. Yo soy el secretario de la dirección ejecutiva, por ejemplo. A mí llega un funcionario y me dice, traigo esta notificación, con el acta de notificación. Yo, Randall, no puedo leer el documento porque es confidencial. Es decir, yo le firmo el acta donde dice que usted me acaba de entregar un escrito, ¿verdad? Pero yo no puedo revisar su contenido para saber
si faltan o no 2 páginas. Por eso es que yo tengo cierto pesimismo y desazón de que esto va a quedar en la Procuraduría diciendo que lo entregó completo, en otras personas, la dirección ejecutiva diciendo que no lo entregó completo, doña Carolina diciendo que no le informaron y de ahí listo. Hay procedimientos, Randall. Si usted quiere hacer una notificación, digamos, perfecta, hay una forma de hacerlo, y es que cuando usted entregue el documento, en el acta de notificación consigna cuáles son los documentos que se acompañan con la notificación y el número de folios que contiene un informe en este caso. Yo desconozco si esa es la forma o no por parte de la Procuraduría de hacer sus notificaciones en casos como estos. Digo, si vamos a ver, don Carlos, si se equivocan en la carátula de un expediente de 215 millones, ¿usted cree que van a tener ese cuidado de notificar? No lo sé en este caso, y evidentemente siempre está sujeto al error humano, claro. Sí, lo quería picar un poco, ¿sabe por qué? Sí. Porque efectivamente pareciera que la Procuraduría, en términos generales, que nunca sale a la luz, nunca, ¿verdad? Y que su rol es amplísimamente desconocido por la mayoría de costarricenses, pues pareciera que cuando sale a la luz uno dice, por Dios, ¿cómo están trabajando ahí? En términos generales, no lo digo por el Procurador General, lo digo por el cuidado que se tiene que tener a la hora de ejercer el control, la notificación, y el papel de abogado del Estado, sumado a la poquísima información pública que generan por medio de la prensa. Bueno, hay varios elementos ahí que podríamos comentar. Algunos tienen que ver con la pertinencia o impertinencia de la ley en la que está fundado el funcionamiento de la Procuraduría de la Ética. Por ejemplo, este caso es un caso de desestimación. Yo, digamos, entendería que la confidencialidad se impone especialmente cuando se trata de casos en donde más bien se le da curso a la denuncia para imputar responsabilidades a una persona, y por tratarse de una mera recomendación, porque recordemos que los criterios de la Procuraduría no son judiciales, no están sometidos al contradictorio, no desarrollan prueba. Don Carlos, discúlpeme, ¿podemos hacer un trato? Es que ya viene Noticia Monumental y realmente esto es un tema que da para muchísimo. Sí. ¿Podríamos generar un programa más bien con más voces hablando sobre todos estos temas en los próximos días? Indudablemente, estoy a la orden. Gracias, don Carlos. Pura vida. Hasta luego, feliz martes, 10:58, nos vamos, viene Noticia Monumental. Hasta luego y feliz día. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.